Hola, chicos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo el CAP 7. No tengo mucho que decirles sobre este CAP, más allá del hecho que lo disfruten. Sé que ya han pasado varios CAP y aún el rubio no hace misiones, cosa que sin duda muchos han de esperar a sabiendas del nombre de la historia. Sin embargo, dado a las cosas que pasarán más adelante, me veo en la necesidad que esto pase a fin de que todo quede bien explicado. Como les he comentado, no escribí estos CAP para que solo queden en el olvido y no aporten nada a la historia. No, tienen su razón de estar escrito y creo que de disfrutar la historia con cada CAP pueden llegar a imaginar algunas cosas de las que tengo pensadas para más adelante. Es más, incluso pueden llegar a descubrir lo que pasará tanto en algunos capítulos siguientes, esto siendo el hecho que haya escrito estos CAP y la razón de cómo se llegara a ello. Como les he comentado, con las ideas que tengo para la historia escribí este CAP y otras cosas que se explicarán más adelante. De hecho, en el dibujo habrá una pista del por qué me tome el tiempo para escribir esos CAP. Como ya les he dicho, en estos CAP se tratarán sobre las habilidades, jutsus entre otras cosas que Naruto va a tener y asimismo, será explicado lo mejor posible. Solo tengan un poco de paciencia, disfruten. Esa pista tal vez no la vean del todo en este CAP y más en el dibujo específicamente. Sin embargo, tal vez para el siguiente CAP estará ahí y espero que con ello comprendan el por qué estos CAP sí o sí tienen que darse. En todo caso, que disfruten el CAP, si les gustó el dibujo me dejan su like y me dejan saber su opinión sobre el CAP, cómo fueron narrados los eventos. Sin más, me despido. El renacer del clan más temido. Capítulo 7. Cuentos del pasado, líder del clan. Kusina recordó que ellos tenían una hija con la cual ella siempre jugaba, la niña tenía su mismo color de cabello justo como debería de ser teniendo en cuenta que eran parte del mismo clan cuyos genes se mantenían muy puros. Lo único en lo cual eran diferentes era en su color de ojos, pero uno de los padres de la chica sí tenía los ojos igual que ella y esto la hacía sentirse más como si fuera hija de ellos. Ella recordó que vivía en un pequeño pueblo junto a un grupo de personas con su mismo color de cabello y por supuesto, su clan. Ella recordó cómo un día fueron atacados por unas personas. No solo se habían conformado con ir a su tierra natal, sino que también habían empezado a buscarlos para terminar con ellos. Luego de ese día nada fue igual ya que ella junto al grupo de personas que tenían su mismo color de cabello comenzaron a ser activamente perseguidos. Ella no sabía por qué, pero un día escuchó decir a sus padres de que todo se debía a su apellido y a su color de cabello o más bien, podrían reconocerlos por el color de cabello tan peculiar que poseían. Le había dicho a su esposa que la única forma de que lo dejarían en paz era que se cambiaran el color de cabello, pero la mujer le había dicho que no era buena idea. Por un lado el cabello crecía y siempre volvía a crecer y dejaría ver su color real y que además ellos estaban siendo continuamente perseguidos y no tenían mucho dinero para hacer eso, solo les traería más problemas. La mujer había propuesto que sería mejor separarse y quizás de esa forma no los perseguirían ya que como iban en grupo se daban cuenta de dónde estaban por su color de cabello. El hombre había hablado con los demás y ellos habían aceptado. No podía ser de otra forma, estaban hartos de esa situación, hartos de vivir con miedo, hartos de ver morir a su gente y si estar separados le daba la oportunidad de al menos estar con vida era mucho mejor. Días después, ella había visto cada vez menos personas con su mismo color de cabello hasta que solo quedaron ella y su familia. Hasta que un día su padre le dijo que ella estaría más segura en Konoha. Desde ese día que fue separada de su familia debido a las personas que siempre habían estado detrás de ellos, culpó a su cabello por eso, pues había oído a sus padres decir que era por su cabello. Ella recordó ese día que fue mandada a Konoha. Desde ese día ella culpó a su cabello por lo que había sido de su vida. Su cabello la había separado de su familia. Ella comenzó a odiarlo, ella también había culpado a su cabello por las burlas que recibía por parte de los niños de la aldea donde fue enviada. Ella odió a su cabello por eso y lo que le había tocado vivir. Ella responsabilizó a su cabello por esas terribles cosas a pesar de que no era responsable de nada. Así era la primera vez que había estado aquí. En esta tierra, la tierra que vio nacer a sus padres, esos padres a los que jamás logró conocer como le hubiera gustado dado a que era muy pequeña. Ella no sabía qué pasó con ellos, pero si ellos llegaron a pasar por lo que ella pasó era muy probable que no estaban en este mundo, ellos estaban muertos. Era lo más probable, ella no los conoció como le hubiera gustado. Fue criada por otras personas a los cuales quiso mucho,
pero no eran sus padres y eso no iba a cambiar. Por supuesto, los amo tanto como si fueran sus padres. Ella, en algún momento pensó por segundos que tal vez sus padres se encontraban entre esos cadáveres, pero eso era imposible. Se le había dejado muy claro que se había separado de ellos entre el caos que se había provocado y por tanto, ellos deberían de estar muy lejos de ese lugar. Tal vez de este mundo. Por eso lo descartó tan rápido como le pasó por la mente. Ella sabía que era la primera vez que había estado en esta isla. No obstante, no se sintió como una desconocida en el lugar. Tal vez el hecho que esas poderosas criaturas actuaran de esa forma con ella tenía que ver con ello o solo era el hecho que en este lugar su clan había estado por mucho tiempo e incluso entonces así no estaban vivos. Sus restos estaban en el lugar que les pertenecía. En todo caso, ella se sintió como si hubiera estado allá antes. Ella se sintió en un lugar familiar, sabía que no debía sentirse mal, no conoció a las personas que eran miembros de su clan y que ahora no eran más que cadáveres que yacían a su alrededor, pero lo hizo y sintió odio hacia esas personas que asesinaron a su clan, a esas personas que le quitaron a sus padres reales. A esas personas que le quitaron a sus padres adoptivos a los cuales quiso como si fueran los reales. Ella odió a cada una de esas aldeas que participaron en ese genocidio así los responsables de cometer el acto ya habían pagado. Ella odió a cada una de esas personas, odió a sus respectivos caje que aprobaron semejante cosa, ella odió a cada una de las personas de las que también había cuerpos con color de cabello de diferentes colores. Esos otros los identificó como las personas que habían atacado su aldea, su legítimo hogar. Ellos la habían privado de nacer en su pueblo, ellos fueron los que les quitaron a sus padres, esas personas hicieron que parte de su infancia fuera un infierno. Ella comenzó a avanzar tratando de evitar la horrorosa vista que tenía, tratando de no ver a los cadáveres que había en el lugar. No era tanto por lo terrible que era la vista ya que dado al bosque en el cual estaba muchos se ocultaban entre la maleza y otros solo podían ser pasados por alto. Así que, no era del todo por eso. No. No era por eso. Tampoco era por los cadáveres de las personas que atacaron su aldea, el hogar de sus padres. A esos a los cuales comenzó a odiar. Era por aquellos cadáveres que se esparcían por el lugar con cabellera de color rojo, los miembros de su clan. Verlos a todos asesinados le dolió y mucho. A lo lejos vio que se comenzó a ver el pueblo y se detuvo en un árbol mientras miraba el lugar. Era cierto que había destrucción como debería de ser a sabiendas que fueron atacados. Sin embargo, no era tanta como se podría pensar. No, no era de esa forma. De nuevo, había destrucción. Edificios tenían enormes agujeros, casas destruidas tanto parcial como totalmente destruidas al igual que edificios. Sin embargo, no era como que el pueblo estaba destruido en su totalidad. Como estaba el pueblo, si se trabajaba en ello en unos 5 años él mismo estaría como si nada hubiera pasado. Sí, así era. Sin duda alguna así era cierto que fueron atacados por esas personas protegieron su pueblo demasiado bien y así al ser algo material no debería de sentirse tan bien a sabiendas que era mucho mejor que ellos o bien, una parte de ellos estuviera bien, lo cierto era que se sintió bien, se sintió orgullosa. De nuevo, a sabiendas que se perdieron sus vidas no era algo tan importante, pero sin duda alguna el hecho que esas personas no hayan logrado del todo su objetivo era algo en demasía agradable, de verdad. Por otra parte, dejó de ver el pueblo que si bien destruido y con el bosque casi haciendo parte del mismo y ayudando a destruir las casas y edificios, no iría a ese lugar. Ella sabía que siempre la mayor cantidad de personas están en el pueblo, ella sabía o al menos eso era lo que pensaba a sabiendas de lo que ya había visto antes. Esos que había dejado atrás eran los que había peleado para defender a su gente. Así que, no iría al pueblo, ya había visto toda la muerte y cadáveres que habían detrás de ella y solo de imaginar cómo estaría el pueblo era más que suficiente para no pensar el llegar al lugar. No quería pensar en eso y menos teniendo en cuenta de que esas criaturas pudieron haber ayudado bastante con todo el poder que tenía. Sin embargo, tampoco era que deseaba comprobar cuán cierto podrían ser el deseo de que fuera diferente a lo cual debería de ser a sabiendas de lo que dejó detrás. Ella comenzó a buscar a su alrededor un lugar el cual le pudiera proporcionar lo que vino a buscar. Buscó por un tiempo por el lugar con el pensamiento de que en esos días esas personas no solo habían venido a la aldea a destruirla, sino que a conseguir todo lo necesario para obtener jutsu y conocimiento sobre el fuinjutsu. Por lo cual, estaba casi segura que debería de haber algún lugar donde estos pudieron haber reunido lo saqueado. Y una vez que obtuviera lo que deseaba se iría y no volvería más, no volvería a pensar por un segundo en la posibilidad de regresar al lugar, no era algo posible.
Le dolía mucho ver a su gente así, sabía que ya tenía todas esas imágenes tan horribles en su cabeza y que sería difícil de olvidar. Sin embargo, ella sabía que podía llegar a olvidarlo y no pensar en eso, pero si ella volvía no lo olvidaría, ella estaba segura. Mientras miraba a su alrededor cuando estaba por darse por vencida de conseguir algún lugar cercano que pudiera conseguir los libros que pudieron intentar robar. Ella lo vio a su lado izquierdo, habían unos libros que estaban esparcidos por el lugar amén de haber decenas de ellos reunidos apilados y en algunas bolsas. Sin dudarlo por un segundo se dirigió hacia el lugar y una vez que había llegado pudo ver que no solo eran unos libros y pergaminos que estaban esparcidos por el lugar. No. Era una gran pila de libros y pergaminos. Ella rápidamente se acercó y se dispuso a recoger lo más que se podía, al menos así pensó en hacerlo ya que tenían pergaminos de almacenamiento para poder guardarlo en ellos. Por lo mismo, solo pensó en guardar todo en los pergaminos. Claro, sabía que un pergamino de almacenamiento estaba determinado por un número específico de cosas para guardar en él y que había la posibilidad de que no pueda caber todo dentro de un pergamino. Y no estuvo muy equivocada, tuvo que usar todos los que trajo e incluso entonces habían quedado muchos libros y pergaminos. Luego de que había terminado de llenar los 5 pergaminos que había llevado, comenzó a dirigirse a donde estaban sus compañeros posiblemente muy nerviosos con la criatura que los miraba atentamente. Cuando estaba cerca de llegar a donde se encontraban, o al menos eso por el hecho de haber estado relativamente cerca del lugar por donde se desvió hace ya un buen rato, se detuvo al ver algo rojo entre el polvo y la tierra que con el tiempo se había asentado entre no solo las plantas, sino que kunais y diferentes armas que había en el lugar. La idea que se trataba de una armadura pasó por su cabeza, sin embargo, sea lo que sea, eso era bastante brillante. Tanto así era que parecía emitir su propia luz. No era demasiado intensa, pero sí era claro que emitía esa luz. Se acercó al lugar mientras veía el objeto casi completo cubierto de tierra brillar. Al estar más cerca pudo darse cuenta que sea lo que sea era sujeta por un mango por las esqueléticas manos de alguien que parecía ser otro miembro de su clan, por no solo el símbolo que llevaba en la armadura, sino que también por los pocos rastros de cabello aún rojo que tenía entre la cabellera blanca. Miró a quien por su contextura era el esqueleto de un hombre por unos segundos, curiosa y muy dudosa sin investigar más a fondo. La idea de simplemente marcharse del lugar estuvo en su cabeza y por lo mismo dejó de verlo y miró por el lugar donde solo vio a más esqueletos. Devolviendo la mirada al suelo y con la idea muy clara de que esto que estaba sujetando el esqueleto con armadura era una espada. A diferencia de los demás miembros de su clan, no tenía el cabello de color rojo. Él lo tenía de cabello blanco, al menos en su mayor parte. Ella solo pudo reconocer que era un miembro de su clan por la armadura. Se agachó casi llamada por el objeto en la mano del hombre, o solo fue su curiosidad que pudo más que su razonamiento en el momento, y por lo mismo, la pelirroja tomó la mano del esqueleto con cuidado, casi como si no deseara molestarlo o simplemente despertarlo antes de liberar de sus manos el mango de la espada. Luego sintió la misma antes de observarla por unos segundos y levantarse. Ella empezó a quitar el polvo de lo que ya sabía que era una espada cuya hoja era de color rojo. Una vez que había retirado todo el polvo y la tierra que tenía la katana, miró y balanceó la misma por más de 2 ocasiones antes de revisar más a profundidad la katana. Pudo darse cuenta que en ella estaba impreso el símbolo de su clan, así como unos sellos casi imposible de ver puesto que eran del mismo color. Dejó de ver la espada y miró el esqueleto de quien la había tomado y decidió mostrarle sus respetos al hombre. Era algo estúpido de cierto modo, pero la katana le había gustado bastante y pretendía tomarla. Conocía de lo que eran capaces las artes de su clan y no estaba interesada en que algo desagradable le pasara. Pedirle permiso o disculparse no era tan malo después de todo. Por otra parte, el hombre ya estaba muerto, no le iba a dar ningún uso a esa espada tan diferente a otras que había visto. Claro, teniendo en cuenta que más que todo era la hoja de la espada, podría ser algo que tal vez no valía la pena resaltar. Sin embargo, esta tenía algo diferente a otras, algo en ella se lo decía, y más con ese tono luminoso que despedía la katana. Por tanto, era diferente a otras, y ahora que la tenía en sus manos, ahora que pensaba en llevársela y usarla, pensaba sin duda alguna honrar el nombre del hombre, el de su clan, el nombre de su aldea, su gente. Dejó de ver al hombre pasado el hecho de mostrarle sus respetos a su familiar caído en batalla hace tanto tiempo y miró la katana que no presentaba ninguna muestra de desgaste. No parecía haber sido usada nunca por nadie, cosa increíble a sabiendas que el hombre así murió, pudo haber terminado con la vida de muchos de sus agresores. Con su mano libre recorrió la hoja casi como si comprobara el filo de la hoja antes de deslizar su mano por los atractivos sellos en la hoja, así como el símbolo de su clan.
Y fue cuando sucedió. El mundo ante sus ojos pareció desvanecerse y era sustituido por un lugar totalmente blanco y un señor de cabello prácticamente blanco con barba, una armadura de color azul apareció delante de ella. No dijo nada por unos segundos mientras se preguntaba cómo termino en este lugar y otras preguntas que definitivamente no iba a contestarse por su cuenta, y por ello luego de unos segundos preguntó: ¿Quién es usted? Preguntó la pelirroja, muy curiosa y a fin de sentirse más segura en el lugar donde estaba sujeto con fuerza la katana, al menos eso intentó, ya que se dio cuenta que no estaba. Eso la alarmó un poco, pero sabiendo que aún tenía sus habilidades y propias armas, Shinobi se concentró en el hombre quien se presentó: yo soy Ichosoku Uzumaki. Yo era el anterior líder de nuestra aldea. La aldea del remolino, respondió el hombre tranquilamente dentro de lo que cabía, a sabiendas de lo que había pasado. Literalmente para él, lo que pasó solo habían sido unos minutos atrás cuanto mucho. Sin embargo, era lo suficientemente consciente para saber que no era de esa forma, por más que le gustaría que fuera así. No se esperó eso. No, no era así de ninguna forma. Con los tantos miembros de su clan que habían por ahí esparcidos, encontrarse con el líder del clan era algo que no llegó a imaginar. Por supuesto, a sabiendas que un líder por lo regular llevaba así fuera una pequeña cosa diferente a otros, era de pensar que su particular katana hacía referencia a ello. Sin embargo, tampoco es como que antes había estado en esos días para saber cómo se fabricaban las katanas en su aldea. ¿Cómo es que estás aquí si estás muerto?, preguntó la pelirroja curiosa. Una persona no podía regresar a la vida y punto, no era posible, y si bien la situación en la cual estaba en el momento bien dejaba claro que no era algo precisamente normal, no era como que tenía una explicación a ello. Sí lo sé, estamos en un plano diferente. Más exactamente estamos en una parte de tu mente. Este lugar es el espacio mental. Yo estoy aquí dado a que antes de ir al campo de batalla ese día, me tomé un tiempo para crear un sello con el cual se pudiera dar la oportunidad a conocer todo lo necesario a un miembro de nuestro clan. El sello estaba pensado para recorrer y buscar entre la línea genética de nuestra gente a los más destacados o esos que aprendieron diferentes niveles del Fuinjutsu. Ese sello no permitía que nadie más que no sea un miembro de mi clan pudiera empuñarla, aunque tal vez esto no era del todo necesario. Asimismo, mantenerla en este sitio hasta que alguien apareciera. También dejé otro que guardó un poco de mi chakra en el sello de mi katana con la esperanza de que un miembro de mi clan la encontrara. Y pudiera darse este momento, explicó Ichosoku con un tanto de alegría a pesar de lo mal que se sentía por lo que pasó. ¿Cuántos miembros quedan de nuestro clan?, preguntó Ichosoku sin dejar un segundo a la pelirroja comprender del todo lo que dijo, y es que, así lo que dijo era importante y necesitaba ser entendido. Lo cierto era que era mucho más importante conocer el estado de su gente. No lo sé. Es probable que todos estén muertos, dijo la pelirroja a sabiendas que si bien ella estaba con vida y otros podían estar con vida, lo cierto era que no había visto a nadie más, y por mal que se escuchara, pensar en que estaban muertos no estaba fuera de lugar. ¿Cómo dices?, preguntó el hombre totalmente incrédulo por lo que había oído. Y sí, ya había visto a muchos de sus hermanos Uzumaki luchar y morir ese día. Sin embargo, habían hecho muchas cosas para evitar un resultado semejante ante el ataque de esas personas. Ahora, enterarse que nada sirvió no era lo mejor que podía escuchar. Cuando era pequeña, yo y un grupo de miembros de nuestro clan estábamos juntos, pero por estar juntos comenzamos a ser perseguidos. Yo nunca más oí hablar de esos, no sé si fueron capturados. Sin embargo, a sabiendas de cómo iban las cosas era pensar en lo peor, y de hecho, por eso los que quedamos tuvimos que separarnos. Fui enviada a Konoha y he estado allá desde entonces, por lo que creo que es probable que todos los que viajaban conmigo en aquel tiempo hayan sido asesinados, dijo Kusina triste ante lo dicho, a pesar de que hace tiempo, con el conocimiento que tenía sobre las cosas que había vivido ella y otros solo por pertenecer a ese particular clan. El hombre de pelo blanco con solo algunos mechones rojos tanto en su cabeza como en su barba sintió a lo dicho por la mujer, ya se había dado cuenta de esto por el itayate que traía. De hecho, eso lo motivó a preguntar por su clan. Konoha era su aliada y si bien en aquel momento no recibieron ayuda, guardo la esperanza de que los ayudaran, y con ese pensamiento al ver a la chica le preguntó sobre su número. Ahora, sabiendo que Konoha no los ayudó, supo que estuvo muy mal. Saber eso lo hizo recordar a aquel joven que a sabiendas de esto no dejó de pensar que esa aldea también tenía que ver con lo que estaba pasando con ellos. Asimismo, no pudo evitar pensar en lo mal que actuó al no mantener un régimen de entrenamiento de acuerdo a los acontecimientos del mundo fuera de su isla. Eso no puede ser, dijo el hombre antes de estallar en llantos por lo tanto que pesaban en su ser las palabras de la pelirroja. No lo podía creer,
Los Uzumaki siempre habían valorado la familia, ante todo. Ellos lo habían demostrado mejor que nadie desde que habían llegado a esa aldea, no se habían salido de ella. Diablos, era tanto así que el padre de su padre le contó historias a este sobre diferentes cosas y una de ellas era el tiempo que llevaban en esa isla. Ellos siempre habían estado ahí, en su isla. Justo por eso mismo había llevado a que puedan no solo ser tan numerosos como lo eran, sino que mantenerse tan puros y ocultos de todos. Por supuesto, algunos habían llegado a tocar sus puertas con malas intenciones, pero sus antepasados habían dejado prácticamente todo listo para evitar que algo como eso pueda llegar a pasar por esas u otras personas. Sin embargo, las cosas no fueron del todo bien para ellos incluso entonces. Claro, era imposible negar que él y sus antecesores tuvieron algo de culpa en cómo terminaron, y esto más por el hecho de no continuar pie con sus prácticas y asimismo, continuar mejorando en otras cosas a fin de estar preparados para cualquier problema. Por supuesto, como habían estado las cosas antes y más con respecto a ellos, a lo que eran capaces, un futuro como este sin duda alguna no estaba dentro de las cosas que podrían llegar a imaginar. Sin embargo, tampoco era una excusa para sentirse bien, y esto porque bien sabía de las peleas interminables que habían fuera de su isla. Su estúpida confianza en que podría ser diferente había llevado a esto. Era cierto que no se involucraron en los asuntos de afuera de su aldea, no habían enviado a sus miembros a ninguna pelea que había ocurrido fuera de su aldea. Sabían que en las guerras solo habían muertes y no se habían involucrado en ninguna, y más teniendo en cuenta cómo eran ellos con respecto a sus familiares. Diablos, cuando esos shinobi se atrevieron a terminar con esos miembros de su clan que iban de camino a Konoha fue algo doloroso, algo que puso en la mente de los más fuerte, de él mismo, incluso de los más débiles, actuar sin misericordia alguna y liberar todo su poder en esas aldeas. Sin embargo, era un hombre viejo, superaba los 100 años con creces y por ello había aprendido a controlarse, había aprendido a ser más sabio, y eso incluía respetar la vida de las personas. Había considerado que los responsables ya habían pagado y no era necesario, y por tanto, llamó a la calma y reflexión a su gente. No le gustaba perder a sus seres queridos por causas perdidas, y asimismo tampoco era que iban a ir por ahí terminando con las personas. No era de esa forma incluso si habían tenido los medios para poder hacerlo. Sí, sabían que las personas fuera de su isla habían estado peleando por años por cosas estúpidas, por el odio y así, por el solo hecho de pertenecer a un clan diferente. La verdad, teniendo en cuenta que no parecían respetar la vida de los otros o siquiera de los más cercanos a ellos, podían pensar en terminar con todos ellos y ahorrarse muchas cosas, pero ellos no se prestarían para pelear por estupideces. Había pensado que ellos mismos, por cómo se daban las cosas, iban a decir: basta, no seguiré en esta lucha sin sentido y de nunca acabar mientras uno siga en pie. Pero no fue así, a pesar de que ellos sabían que perdían a sus seres queridos. Ellos pudieron haber terminado con esas guerras y no lo hicieron, no consideraron que esos eran sus asuntos. Los dejaron pensar y ser quienes tenían que resolverlos por ellos mismos. Él, como líder de los Uzumakis, y ellos mismos, con lo pacífico que siempre había sido sus vidas, confiaron que el fin de las guerras sin sentido llegarían. Ellos eran amantes de la paz y, como cualquiera que le gustara la paz, confiaban en que ellos dejarían de pelear algún día, pero no fue así. En vez de eso, fueron hasta su isla a llevar muerte y destrucción. Esto es mi culpa, la culpa de que todo mi clan, toda mi gente estuviera muerta es por mi culpa, dijo el anciano, o al menos eso era algo en lo cual pensar a sabiendas de su cabello, pues en su rostro era algo muy diferente. Más bien, el hombre parecía estar entre sus 45, 50 años. Yo sabía, me habían advertido de que las guerras no terminarían así solo fuera un decir por cómo estaban las cosas fuera de nuestra isla. Yo sabía que seguirían peleando en guerras sin sentido por cómo se dibujaba el futuro entre los desacuerdos y las peleas entre grupos de shinobis por tonterías. Cuán estúpido fui al pensar que lo harían, cuán estúpido fui al creer que ellos dejarían de pelear en esas estúpidas guerras. Nosotros pudimos haber evitado todo eso, dijo el hombre con culpa en su voz, ahora mirando al blanco suelo bajo sus pies. Pude haber evitado la muerte de mi gente, pude haber evitado que asesinaran a mi clan, pero no lo hice. Confié demasiado en ellos. Escuchar decir eso al hombre era sorprendente, y de alguna forma que se culpara de ellos, si bien por un lado era algo irracional a sabiendas que solo era un hombre. Un clan que a lo mucho, a pesar de sus números, lo cierto era que, siendo sinceros, los miembros en condiciones para luchar y verse en todo sentido superior a otros por las habilidades que manejaban, tenían que ser menos de un tercio de la mitad de su cantidad total. Por otro lado, no era tan estúpido pensar de esa forma. Su clan ocultaba muchas cosas y ya había visto esas criaturas que cuidaban la isla.
Si ellos habían hecho que cuidaran su aldea, podían hacer que pudieran atacar a otras. Además, desconocía completamente cuántas de estas criaturas tan poderosas o de menos poder tenían. Por tanto, decir que podrían hacer mierda a otra aldea no estaba fuera de lugar, que el hombre se culpara no era del todo estúpido y ella misma se indignó por la falta de actuar del hombre. Y no era para menos, saber que por la falta de acción de alguien incontables vidas se habían perdido no era algo bueno. Sin embargo, debía de entender las cosas. Los Shinobis ya habían probado el poder y así sea de otra forma podrían hacer lo necesario para pelear entre ellos sino que, ir donde ellos a fin de hacer por las malas que se le devuelva de cierta forma su libertad. Entonces, si bien estaba la molestia, sintió compasión por el hombre. Confié en que ellos dejarían de luchar por estupideces, cuán estúpido fui. Yo pude haber evitado a que la desgracia tocara nuestras puertas, yo no debía aceptar esa alianza con Hachirama. Si yo no hubiese firmado esa alianza con ese hombre mi gente viviera en estos momentos. Si yo me hubiera negado a esa alianza mi clan, mi gente no estuviera muerta, no hubiera sido asesinada. Ahora, estuviéramos siendo felices. Si yo hubiera aceptado la realidad de las cosas y hubiera actuado en consecuencia de una o de otra forma no hubiera pasado nada de esto, dijo el hombre mientras continuaba llorando sin control. La pelirroja no hizo ningún movimiento mientras veía al hombre echándose la culpa de todo. Sabía que no era así del todo, él no tenía la culpa. Era cierto que por cómo estaban las cosas y más que todo por lo que ahora sabía de lo que eran capaces de hacer su gente, este hombre que tenía enfrente de ella, sin duda alguna era algo que podía poner el pensamiento y con él hacer algo al respecto, pero no era como que el hombre podía ver el futuro. Y por ello, mientras el hombre se culpaba de todo lo que había pasado en su aldea y a su gente, ella se estaba sintiendo terriblemente mal, estaba destrozada emocionalmente. Nuevamente se repetía que no debía sentirse mal por lo que le había pasado a esas personas, no los había conocido. Este no era su hogar, así había nacido en esta isla, no fue como que pasó mucho tiempo en ella, la isla donde habían nacido sus padres. Ella sabía que no debía, era un ninja no debía mostrar sus emociones. Sin embargo, ella lo hizo. Ella se sentía terriblemente mal emocionalmente. Ella había visto a todos esos cadáveres que reconoció que eran su familia, su clan. Parte de las personas con la que había caminado cuando era niña huyendo de las personas que los perseguían sin poder hacer nada. Ella no pudo soportarlo más, por más que se había dicho que no debería sentirse como lo hacía. Ella lo hizo, ella estaba destrozada. Ella no era tonta, sabía que los lazos que tenía con esta tierra. Con todas esas personas que dieron sus vidas para defender esta tierra, a su gente. Ella sabía que por más que quisiera no sentirse como lo hacía le sería imposible. Ella pudo no haber nacido en esta tierra, pero era su familia. Su clan. Sin importarle nada ella lloró y ambos se unieron en un mismo llanto tratando de hacer más pequeño el dolor que sentía por las pérdidas de su familia, su clan. Uno de ellos había vivido el momento justo donde pasó todo, donde todo su clan empezó a ser asesinado. El otro solo vio el desastre, la muerte que había quedado luego de aquellos días. Yo lo siento por no haber permitido que crezcas en tu tierra, en tu clan. Siento haber sido tan mal líder, dijo el hombre realmente arrepentido de lo que pasó. Usted no tuvo nada que ver. No hubo forma en que usted haya podido ver el futuro para saber lo que iba a pasar, dijo la pelirroja que si ese fuera el caso así no estaba descartado lo dicho por el hombre, para entonces el lugar donde estaba estuviera lleno de vida. Puedes que tengas razón, pero yo sé que no es así. Yo pude haber evitado todo esto. Todo lo que de seguro te ha pasado, todo es mi culpa, dijo el hombre. ¿Por qué se empeña en culparse? Preguntó la pelirroja. Porque es la verdad. Es mi culpa, yo pude haber hecho esta barrera antes, pero no lo hice, como líder tuve la oportunidad de hacer que nuestra gente entrenara, mejorara sus habilidades de cara a un desagradable evento como el que pasó. Pude haber dado un paso atrás y levantar el otro color de nuestro símbolo haciéndole saber a otros que una sola de sus ofensas no iba a ser perdonada, que tal como en nuestros tiempos más violentos, no eran quienes para ser retados en cuanto a poder. Sin embargo, tuve que esperar que sea demasiado tarde para darme cuenta de que las personas no dejarían de crear guerras estúpidas. Tuve que esperar que esas personas estuvieran en la aldea para darme cuenta que con lo que pasaba fuera de la aldea todos los hombres y mujeres de la aldea tenían que fortalecerse para defendernos, para defender nuestra tierra, para proteger a mi gente, a nuestros hijos. No sabes cuánto me arrepiento de haber sido el líder blando y con fe en la capacidad que tienen las personas para cambiar aún y cuando era algo visible que esas personas no cambiaban.
Si hubiera sido otro lo hubiera hecho, si hubiera sido otro hubiera dejado esas esperanzas. Esas esperanzas que no me dejaron ver la verdad, esas esperanzas que hicieron posible toda la desgracia que mis decisiones trajeron a nuestra tierra. Si hubiera sido otro hubiera olvidado esas falsas esperanzas que yo me di y hubiera hecho lo que se tenía que hacer. Hubiera protegido a nuestro clan, dijo el hombre, y esas mismas palabras lo herían más ya que sabía que era verdad. Habían miembros de su clan que no tenía la mínima esperanza en que las personas dejaran de pelear, incluso veían mal que se haya aliado con los Enju y por ello con Konoha, pero no les hizo caso. Sabía que también habían miembros de su clan que se oponían al tratado de alianza que él había firmado con Hachirama, pero tampoco le había hecho caso. Él pensó que era lo mejor, y es que por un lado el hombre era muy poderoso y pocos se les podrían oponer. Por otro lado, tampoco se habían involucrado en las luchas que tenían esas personas. Por tanto, pensó que no iba a pasar nada. Claro, con lo que pasó con esos miembros de su clan las luces rojas debían de encenderse, pero no hizo caso amén de dedicarse a calmar a su gente. Fue demasiado ingenuo, tenía demasiadas esperanzas en personas las cuales no pensaban en sus actos, personas que solo actuaban por instintos como animales, personas que no les importaban sacrificar a miles y miles por una guerra que comenzó por razones estúpidas. Por razones de ser el más fuerte, por el poder, de personas con el pretexto de que era de proteger a sus familias. Cada vez que él oía eso él se preguntaba, ¿cómo se supone que harían eso, cuando cada vez que comenzaba una guerra lo enviaban a morir? No era por una amenaza que todos tuvieron en común, solo era por el poder, por ellos darse el lujo de decir que son los más fuertes. De esa forma no se podía proteger a nadie. Lo sabía, solo algo banal. Por algo tan sin sentido. Solo para averiguar tal cosa no era necesario sacrificar a tantas personas, solo por darse ese lujo no era necesario sacrificar tantas vidas. ¿Con qué propósito exactamente usted guardó su chakra en esta katana?, preguntó Kusina mientras que sus ojos continuaban lagrimeando. Verás, cuando yo morí nuestra aldea se quedó sin un líder que la guiara, un líder que pudiera reconstruir la aldea. Yo guardé chakra con la finalidad de poder elegir a quién sería mi sucesor. El líder de la aldea, aquel que pudiera reconstruirla y llevarla a ser lo que una vez fue, dijo el hombre a la vez que sus ojos se llenaban de esperanza en que esto sea posible, y ella, tal vez podría ser el camino a ello. ¿Y si nadie hubiera tocado la espada jamás no aparecerías?, preguntó la pelirroja con el pensamiento que la única forma en la cual el hombre apareció fue por tocar esa espada. Y estaba equivocada en el pensamiento, y por ello el hombre dijo: no se trata de tocar la espada o no, se trata de encontrar a quien pueda llevar a nuestro clan a lo más alto como antes lo había sido. Si no hubieras venido, encontrado la espada en dado momento, ves en algún bebé que naciera o algún adulto iba a recibir el mensaje y así otras cosas que lo lleve a ser un digno líder. Lo dicho por el hombre la sorprendió bastante y no era para menos. Que el hombre le dijera que en algún momento el chakra o bien el sello buscaría a quien fuera el líder del clan era algo muy interesante y no creyó que fuera posible algo como eso. Por otra parte, si no estaba mal el hecho de haber llegado al lugar, tomar la espada y llegar hasta este punto podría significar que el hombre le encargara tal cosa. Por supuesto, teniendo en cuenta de lo dicho por el hombre, eso podía quedar a un lado y con ello llegar a alguna otra persona, a un bebé como dijo el hombre. En todo caso, antes de que el hombre dijera tal cosa dijo: yo lo siento, no puedo hacer eso, la verdad, la idea se le era buena. Su clan no había tenido un buen final y merecían algo mucho mejor, pero quedarse en el lugar cuando tendría que ver esos cadáveres, cuando iba a tener que hacer tantas cosas no era algo bueno, y eso dejando de lado el compromiso que tenía con Konoha. ¿Pero por qué?, preguntó el hombre. Ya cuando llegué aquí vi a esos cadáveres a los cuales reconocí como miembro de mi clan por el color de cabello. Ver toda esa muerte, ver a los que una vez fueron mi familia, mi clan de esa forma fue muy duro para mí. Yo solo quiero olvidar toda la muerte que vi aquí en esta isla, lo siento, dijo la pelirroja y miró al suelo por unos segundos. Cuando el hombre oyó a la joven decir eso no supo cómo sentirse. Él ya se sentía bastante mal cuando le había dicho que era muy probable que todo su clan fue asesinado. Ahora que escuchó a la joven que le dijo que no quería estar en esta tierra, su tierra, no quería sentirse mal por eso. Sabía que ella tenía sus razones, sabía que no debió de ser sencillo reconocer a los miembros de tu clan estando muertos. No había forma de que eso fuera algo bueno de ver, pero él quería que ella aceptara. Ella era la única que había venido hasta aquí. Y la única que había encontrado su katana y tal vez regresado a su aldea luego de aquellos días. Sabía que tal vez era la primera vez y la última hasta quién sabe cuánto tiempo, hasta que nuevamente algún miembro de su clan pueda venir por su propio pie.
Sí, era de su conocimiento que esto no era algo obligatorio para encontrar un líder amén del hecho que tiempo después podría venir alguien. Sin embargo, sí era cierto que era quien iba a pasar el legado del liderazgo de su clan a alguien. No era que esto era un impedimento para que el sello trabajara como debía y el objetivo se llevara a cabo. No, no era así teniendo en cuenta cómo había creado el sello. Sin embargo, sí era cierto que al menos esta vez era quien había aparecido y podía pasar el mando. Que ella dijera que no o al menos por las razones expuestas no lo hacía sentir demasiado bien. No. Sabía que, aunque otro miembro de su clan llegara algún día, él no aparecería como esta vez. Sabía que podría volver a hacerlo en algún momento, pero no sabía el orden. Esta vez sí podría hacerlo, pero al parecer no iba a pasar. Siento que por mi culpa no quieras más que olvidar. Siento mucho que por mi culpa no quieras estar en esta tierra, dijo el hombre entre lágrimas. El hombre comenzó a caminar hasta donde ella y la pelirroja. Al oír los pasos del hombre levantó su cabeza y miró cómo el hombre se le acercaba. Una vez que el hombre estaba a 1 metro de ella, él se detuvo. Sabes, nosotros los Uzumakis tenemos un Kekkei Genkai bastante fuerte. El fundador de nuestro clan pensaba que todos podíamos despertarlo, pero pocos en nuestro clan lo hacían. Yo fui uno de ellos. Esta habilidad ya no me va a servir a mí. El hombre sacó unas cadenas de chakra de su espalda y se las mostraría a la joven. Este es nuestro Kekkei Genkai, tú tienes que despertarlo, todos podemos, dijo el hombre a la vez que las cadenas de chakra se volvían a entrar por donde salieron. El hombre levantaría su mano y con 2 de sus dedos daría un pequeño golpe en la frente de la joven de cabello rojo. Al ser tocada de esa forma por el hombre, ella abrió mucho sus ojos ante esta acción. Una vez que hizo eso, el hombre empezó a desaparecer. Lamento haber sido un mal líder, lamento haber tomado malas decisiones, lamento haber mantenido una esperanza la cual destruyó nuestro clan, la cual hizo que muchos de nuestra familia murieran, lamento haber permitido que tus padres murieran, lamento haberte privado de conocer a tus padres. Pude haber hecho que pasaras tu infancia mucho mejor de lo que fue. Sé que me dijiste que era posible que toda nuestra gente esté muerta, pero yo no creo eso. Yo creo que al igual que como tú, ellos han de estar esparcidos por el mundo. Nosotros éramos muchos, éramos tantos como una de las grandes aldeas ninja. Todos miembros de nuestro clan. Además, antes de que llegaran las fuerzas enemigas habíamos evacuado una gran parte de todos los miembros de nuestro clan. Por favor, te lo pido, búscalos y manténlos a salvo, haz lo que yo no pude. Por favor, decía el hombre mientras desaparecía. Pronto ella se quedó sola en ese lugar blanco y pensaría en el hombre, como él se culpaba de todo lo que le había pasado a su clan, por lo que le pasó a ella cuando no tenía la culpa. Él no tenía la culpa era de otros, no de él. Él solo tuvo esperanza en que las personas dejarían de crear guerras estúpidas que no hacían más que dejar dolor y sufrimiento. Dolor que conlleva al odio y odio que lleva a más guerra. Era un ciclo del que las personas no pueden salir o no querían salir de ello, no sabía. Ella comenzó a preguntarse algunas cosas y una de ellas fue, ¿si algún día no habrían más guerras? Ella recordó sus palabras y más teniendo en cuenta cómo estaban las cosas. Fue algo desagradable y no le gustó en lo más mínimo. La esperanza que el hombre mantuvo fue por la que toda su gente murió. Ella recordó que no hace mucho tiempo las cosas entre las 5 grandes naciones ninja estaban a punto de ir a la guerra, incluso las cosas parecían que iban a ese camino. Que no hacía mucho tiempo en que las personas continuaban peleando por estupideces. Ella vería como el lugar blanco en el cual estaba, el lugar que había estado ocupado por 2 personas y ahora solo quedaba una sola persona, y vio cómo empezó a desvanecerse hasta quedar en el mismo lugar donde estaba antes. Ella miraría hacia abajo y allí estaba el hombre, o al menos lo que quedaba del hombre de pelo blanco, el líder de su clan. El hombre con el que había estado hablando hace unos segundos. Ese mismo hombre que no paraba de culparse por todo lo que le había pasado a su clan. El hombre que se responsabilizaba por todo lo que le había pasado por la vida que había vivido en su infancia. El hombre que se responsabilizó por no haber conocido a sus padres. Un hombre que no era culpable de nada de lo que se culpaba, los culpables eran otros, y todas las emociones que había experimentado durante el tiempo que había pasado en esa isla regresaron con toda su fuerza y nuevamente ella comenzó a llorar. Ella corrió bastante rápido, quería salir lo más rápido posible de ese lugar. Ese lugar no era para ella, el lugar le causaba mucho dolor y no quería estar en él. Ella quería salir de ahí para olvidar lo que había visto y corrió tratando de no ver más que hacia el frente. Ella trató de no ver a las cabezas rojas que había por el lugar, pero no lo hizo. Era como si ellos quisieran que ella los vea. No dejaban de aparecer. Porque tenían que resaltar tanto su cabello.
Ella corrió y corrió hasta que pudo ver a sus compañeros que aún estaban siendo vistos por la criatura. Sus compañeros, al ver cómo ella se dirigía bastante rápido corriendo desesperadamente hacia ellos mientras lloraba, pensaron que había alguien detrás de ella o por lo menos algo malo había pasado, y teniendo en cuenta lo que habían vivido hasta ese momento, no era algo difícil de pensar. Pero eso era imposible, nadie pudo haber entrado ahí dentro con lo que conocían del lugar. Ellos estaban seguros de eso, vieron con unos sujetos se volvieron cenizas al querer entrar ahí dentro. Ellos no se equivocaron, ella venía escapando, pero no de una persona, venía huyéndole a todo lo que vio. A todo lo que sintió, ella estaba huyéndole a ese lugar, huía a los recuerdos que tenía en su cabeza, pero ellos no lo sabían. Una vez que ella estuvo cerca, el rubio se le había acercado y le había preguntado qué pasó, pero ella no contestó. No era que ella no quería. No. No tenía nada que ver. Ella no quería recordar nada de lo que había visto ahí dentro, y si hablaba de eso entonces lo recordaría. Ella solo lo abrazó mientras lloraba desconsoladamente y no intentó hacer nada, al menos preguntar nada, pues si trato de consolarla. El rubio no hizo nada para quitársela de encima. No, él solo se quedó esperando a que ella se calmara. Minato no recordaba jamás haber visto llorar a su amiga, a pesar de que ella vivía y había experimentado cosas en el mundo ninja llenos de problemas los cuales siempre afrontaba. No la había visto llorar ni siquiera aquella vez en que ella casi fue secuestrada. Ella se había mantenido tranquila sin signo de querer llorar, solo esperó su destino. Él tenía conocimiento sobre el alcance del poder de su amiga y él no sabía qué pudo haber pasado para que ella esté en este estado. Sabía que ella era fuerte tanto física como espiritualmente. Ahora él solo podía imaginar qué fue lo que ella vio para que la pusiera así. No pasó mucho tiempo para que él se diera cuenta de lo que ella pudo haber visto. Era bastante obvio, la había traído a su tierra. El lugar en que ella debió haber nacido, lugar donde ella debió haber crecido. Pero no fue así. Sabía que el lugar había sido atacado por 3 de las grandes aldeas ninjas. Sabía que ellos se habían encargado de masacrar al clan de su amiga, a la familia de su amiga. Él se sintió como un estúpido por haber dejado pasar ese hecho, no se le pasó por la cabeza el hecho de que ella pudiera encontrar cadáveres de su clan. Sabía que habían pasado mucho tiempo desde que la aldea fue atacada. No obstante, no había pasado el tiempo necesario para que los cadáveres que pudiera haber en el lugar desaparecieran o simplemente fueran ocultados completamente por el polvo, la tierra. Eso había sido muy estúpido de su parte. Él lo sabía. ¿Cómo era posible que lo haya dejado pasar? Sabía que era probable encontrar cadáveres en una aldea que fue atacada y destruida. Él se sintió terriblemente mal al ver a su amiga de esa forma, se sintió mal porque quería protegerla. Él no quería verla jamás llorar, no quería verla sufrir, se sintió molesto consigo mismo ya que era el causante del dolor que ella estaba sintiendo. Él se había prometido a sí mismo que él la protegería, que haría todo lo posible para evitar que derramara una sola lágrima. Sin embargo, había hecho todo lo contrario. Le había causado dolor, le había hecho daño. Por su culpa ella estaba en ese estado, si él no hubiera sido tan obstinado, tan terco, las cosas hubieran sido diferentes. Ahora estuvieran en su aldea tranquilos dentro de lo que cabía con las tensiones entre las aldeas, pero no fue lo que hizo y por eso ella estaba así. Él debió de haber dejado todo como estaba. Era cierto que era importante la razón de su presencia en el lugar. Sin embargo, no por eso significaba que debió de ser así. Tal vez de haber estudiado más o utilizado otro método pudo haber entrado y evitar eso. Sin embargo, había continuado como se le dijo que procedieran y las cosas se dieron. Él debió quedarse con lo que sabía, con lo que le estaban enseñando en vez de dedicarse a aprender un arte shinobi que ni siquiera era su herencia. Tuvo que llegar a este punto para darse cuenta de lo mal que estuvo en eso y no le gustó que no haya sido antes cuando era la mejor oportunidad para ello. Pero no lo hizo, estaba demasiado enfocado en lograr sus metas que no se dio cuenta que con ello podría causarle daño a las personas que quería. Demasiado enfocado en ser más fuerte y había olvidado cosas en el proceso por querer ser más fuerte. Demasiado enfocado en aprender unas artes ninjas que no le pertenecían a él. Él no tenía derecho a arrastrarla hacia ese lugar a desentrañar un arte ninja de su clan para su uso, sin embargo, eso no le importó. Nada lo hizo en el momento. Él quería lograr sus metas y lo necesitaba, por eso lo hizo. No obstante, en ese momento se arrepintió profundamente de lo que había hecho por un capricho que había tenido, le había causado dolor a una persona que tanto quería, sufrimiento a la misma persona que más quería. La persona que había decidido proteger sin importarle nada más.
La joven de cabello rojo continuó llorando y no hizo nada para quitársela de encima. Él solo dejó que ella se desahogara entre sus brazos hasta que se quedó dormida. Una vez que lo hizo había aprovechado ese momento para ponerla más cómoda. Él había hecho la tienda donde la llevó adentro. No le había interesado quedarse en el lugar con ese simio gigante mirando lo que por alguna razón intensificó su mirada por la condición de la chica. Sin embargo, no podía irse ahora. Eran cierto que los clones de la chica estaban allí y podrían llegar del otro lado, pero era mejor no arriesgarse. Sabía cómo funcionaba el jutsu y lo menos que deseaba era que desaparecieran. No sabían cuándo iba a levantarse la chica, pero sí era claro que estaba anocheciendo y por tanto debían de pensar seriamente en que iban a amanecer en el lugar. Eso sí, todos estaban seguros de que no iban a dormir esa noche y así fue. No durmieron, la idea de que el mono gigante con la desaparición de los clones por quién sabe qué motivo, los golpeara y los dejara en el mismo lugar para siempre no era reconfortante de ninguna forma posible. Al día siguiente, gracias a la chica pudieron salir sin problemas. Eso sí, fue inevitable que otra criatura saliera y no era muy diferente a la otra y esto más por el hecho de que era una criatura acuática. La misma era parecida a un pulpo de no ser por lo humanoide de la criatura, sus brazos hipermusculados. Partes de sus tentáculos caían como cabello a su espalda y otros salían desde la parte inferior de la espalda contándose por 10 colas o 10 tentáculos. Al igual que la otra criatura, la cantidad de chakra que tenía era simplemente enorme, no podían compararlo con otra cosa que no fuera un Biju y no cualquiera, sino los más fuerte e incluso entonces esa criatura se sentía mucho más fuerte. No muy diferente a la primera vez, una vez fuera del agua la criatura desapareció en la misma como si no hubiera estado ahí jamás. No pensaron en preguntarse mucho sobre la criatura, a pesar de que tenían muchas preguntas y es que quien más cerca estaba de saber algo, era la pelirroja y ella no sabía nada al respecto. Solo caminaron a la aldea pensando en la idea de si bien contarle a su líder lo que pasó, sino que no volver de nuevo a ese lugar y menos si estaban solos. Se habían dado cuenta con esa sola experiencia que ir al lugar era una sentencia de muerte. Sin duda desde ese día que los pelirrojos dejaron esas criaturas libres cuidando su lugar junto con esa barrera, se había determinado que desde ese día y tal vez para siempre nadie iba a poner un pie en sus dominios a excepción de algunos de los pelirrojos, los herederos de esa tierra y todo lo que estos llegaron a tener. Marcharon hacia la aldea en silencio y despacio por un tiempo y ello llevó a al menos en su apariencia y poder, hablaran de la criatura. No tenían otra cosa que hacer de todos modos y eso era un tema en demasía interesante. La pelirroja durante todo ese tramo del camino hacia la aldea no dijo nada. Solo pensaba en las cosas que había visto y por supuesto lo que había hablado con ese hombre. No sabía quién sería que se atrevería a ir a ese lugar con el fin de llegar a cabo los deseos del hombre, pero le gustaría que alguien lo hiciera. Asimismo, estaba segura que esa persona o bien debía de ser fuerte mentalmente para hacerlo o estar tan dañado mentalmente que no le importaría ver y hacer lo que debía para hacer tal cosa realidad. Así como pensó en eso, la posibilidad y futuro sobre tal cosa, las guerras y demás la había mantenido muy callada. Minato había tratado de que le dijera la razón de que salió de ese lugar en ese estado, pero por más que había tratado ella no le dijo nada, parecía estar en otro plano, apenas si reaccionaba a lo que le decía. Y en unos de esos momentos la chica miró sus manos, ¿qué había pasado con la espada? No tenía la menor idea de ello. Cuando corrió lo hizo sin pensar en nada más y a sabiendas que no estaba en ningún lado que pueda verla, posiblemente se quedó detrás. No le gustó mucho eso, pero tampoco pensaba en regresar por la katana. Claro, teniendo en cuenta que era perteneciente al líder del clan cosa que no había aceptado, al menos el hecho de quedarse en el lugar y reconstruirlo era de pensar que no había forma que la tuviera. No obstante, el hombre había dicho que solo un Uzumaki podía usar la espada y bueno, era una Uzumaki. Por otra parte, el rubio en un inicio había pensado en que ella no quería decirle, pero dejó eso a un lado a sabiendas de las posibles consecuencias que podía dar como resultado tal cosa y estuvo a punto de dar tal cosa por sentado. Sin embargo, le había dicho que no era que ella no quería contarle sino que no quería recordar lo que ella había visto ahí dentro. Si ella hablaba de eso lo recordaría y no quería eso. Él había entendido, no pensaba forzar las cosas. Más adelante tal vez ella podría hablar de eso, por ese momento dejó eso atrás. Por otro lado, Minato había estado bastante entusiasmado por saber si había conseguido los pergaminos, también le había pasado por la cabeza preguntarle, pero no lo hizo, se contuvo. Él tenía claro que no era una buena idea, no era un buen momento para hacerlo por lo que lo dejó para después.
Solos 2 días después de haber dejado la isla, no muy diferente a como había pasado de camino a la isla, se había encontrado con algunos Shinobis y esto eran muy agresivos. No me dieron palabras para luchar contra ellos y no fue algo de todo nuevo. No, no lo fue en lo más mínimo y trataron con ellos como debían de hacerlo. Al menos la mayor parte de ellos, la pelirroja no. No fue que fue tratada como un saco de boxeo por sus oponentes. No, no era de esa forma. Sin embargo, era imposible de negar que no estaba bien y no en lo físico, sino en lo mental. Lo que vio en la isla, lo mismo que había vivido, las palabras de ese hombre de pelo blanco, las batallas que se estaban dando por ahí, esta misma donde un shinobi atacaba a otro sin haberle hecho nada. Fue algo que no la hizo estar bien mentalmente y por ello en su pelea no intentó ser suave con ellos. No, no lo hizo en lo más mínimo. Fue tanto así que cuando el primero de ellos intentó atacarla no se mantuvo ileso. No, no lo estuvo y es que sin darse cuenta del todo de saber cómo pasó, esa katana roja apareció y cortó al hombre limpiamente. Fue tanto así que el hombre no se dio cuenta y cuando intentó moverse de nuevo perdió el control de su cuerpo y cayó al suelo mientras su luz se apagaba para siempre. Las cosas desde ese punto fueron peor, pues de alguna forma disfrutó ver al desgraciado shinobi morir y más por ser uno de los responsables de la caída de su clan. Por ello sin pensarlo fue hacia otro y otro, terminando con ellos sin problemas casi como si estuviera poseída por algo, cosa que hizo que sus compañeros solo la miraran y se preguntaran, ¿qué le pasaba a la chica? La forma en la cual se estaba comportando no era algo normal en ella y estuvieron más seguros de eso cuando, la mujer al terminar con los sujetos no dudó en atacar a uno de ellos. El primero fue capaz de evadir su ataque y asimismo darse cuenta que algo no estaba bien con ella. En primer lugar, unas marcas de bigotes aparecieron en sus mejillas y sus ojos se volvieron totalmente rojos con la apariencia de los de un animal. Los demás tras su aviso se dieron cuenta de ello, pero eso no evitó que los atacara. Sabían que era su compañera y no podían matarla, pero si era necesario calmarla y tenían que hacer lo posible antes de que la pelirroja terminara con ellos con esa espada que no sabía de dónde la había sacado, pero de ser posible era algo que tenían que hacer que la chica soltara pronto. Tal vez eso sea la razón de por qué estaba así. Sin embargo, se dieron cuenta que no era así cuando tras acorralarla, golpearla y lograr que soltara la espada. Por otro lado, la resistencia que estaban poniendo la hizo molestarse más y más, lo que llegó a que un manto de chakra rojo la cubriera. A partir de ese punto todo fue a peor y es que, ya antes usando solo su habilidad le había dado problemas por los fieros ataques de la chica con su espada. Al obtener ese manto de chakra su velocidad y otras cualidades aumentaron bastante y para cuando pasaron 5 minutos, solo quedaron 3 personas de pie y los mismos. En dado momento, de algún lugar que no fueron capaces de seguir del todo por lo rápido que pasó todo, unas cadenas de chakra rojo salieron en dirección de la chica poseída, quien al darse cuenta se alejó del lugar. Las cadenas al fallar su intento, así como aparecieron desaparecieron en la nada misma, pero la oportunidad que le dio para tratar con ella era algo que no fue desaprovechado y uno de ellos la golpeó y cayó al suelo. El hombre de pelo blanco intentó suprimir ese chakra con un sello que había preparado, pero la chica de alguna forma moldeó el chakra y lo transformó en una mano que lo golpeó como si fuera una mosca literalmente. Fue enviado a volar por decenas de metros dejando el pedazo de papel detrás, cosa que llevó a que el compañero de equipo del hombre intentara hacerlo, pero recibió un trato similar. Solo que a diferencia del hombre de pelo blanco, lo estrelló con el suelo en varias ocasiones a la vez que el manto de chakra cambiaba a un color rojo sangre. Siendo el último que quedaba no muy diferente a como lo hizo su sensei, y el otro hombre intentó poner el papel en su frente, pero no tuvo mucho éxito en eso. Por ello intentó calmar a la chica. Pensaba que ella podría recordar su conciencia y no se equivocó. Sin embargo, para cuando lo hizo la chica lo había atravesado con su mano derecha poco más debajo de su corazón. Al ver al chico rubio herido de muerte por ella misma no supo qué hacer mientras su vida se apagaba. No le gustó la idea y negándose a que muriera con su bajo nivel de ninjutsu médico intentó hacer algo al respecto, pero no estaba funcionando y eso la desesperó mucho. La frustró y más dado al hecho que mientras el rubio se ahogaba en su sangre, le decía que no llorara. No sabía qué le había pasado a la chica, pero sea lo que sea fue algo que causó al traerla al lugar y por tanto, de alguna forma pensaba que se lo merecía. En dado momento su respiración se hizo extremadamente lenta y sus ojos se perdieron mirando a algún lugar, cosa que hizo que la pelirroja pensara lo peor y empujó más de su chakra sin importarle nada más a fin de curarlo de alguna forma. Nada parecía funcionar y en algún momento solo dejó de hacerlo y sin fijarse en nada más solo lloró sobre el cuerpo inerte del rubio. Algunos pocos segundos pasaron y tanto algunos de los shinobi se acercaron,
así como el maestro del joven rubio quien al ver a su alumno en el suelo, no supo cómo sentirse. Y no era para menos, el chico tenía un gran futuro como shinobi y tenía muchas esperanzas de verlo brillar como nadie más antes. Sin embargo, parecía que el camino del chico llegaba hasta ahí, fue doloroso, pero no podía hacer nada. A diferencia de lo que ya todos pensaban por su condición en el momento, el rubio respiró e intentó levantarse del suelo solo para encontrarse con el peso de la chica pelirroja quien ante su movimiento lo miró al instante, y al verlo no dudó en abrazarlo tan fuerte mientras lloraba que si no lo mató antes atravesando su pecho. Iba a hacerlo esa vez. Solo no lo hizo porque la chica emocionada, feliz se abalanzó sobre y así estuvo por unos segundos antes de registrar la herida solo para darse cuenta que el chico no tenía ni siquiera una marca de la horrible herida que antes tuvo. Dado lo que había pasado, el hombre de pelo blanco que sabía bastante bien lo que había pasado no pudo quedarse callado ante lo que pasó, no él tuvo que hablar de ello y fue algo muy sorprendente, impactante eso de lo que se había enterado. Jamás imaginó que la chica tuviera una bestia con cola dentro. La verdad, sabía que el poder y habilidades que la chica había mostrado no eran de la criatura en su interior. No, no era así. Luego de ese incidente, la condición de la chica no mejoró en lo más mínimo. Es más, si antes no había deseado hablar luego de lo que pasó fue mucho peor. Y así fue hasta que llegaron a la aldea donde, una vez que llegaron y dio el reporte de la misión al Hokage luego cada uno tomó su propio camino. Minato había decidido preguntarle si había conseguido algo cuando ella se sintiera mejor. Sabía lo que había pasado y así no había recriminado a la chica por ello, lo cierto era que tampoco era ignorante. Entonces, intentar forzar las cosas luego de lo que pasó no era algo inteligente de ninguna forma posible. Tenía que esperar que ella se sintiera dispuesta a decirle lo que había encontrado ya que a pesar de que habían viajado por semanas hasta llegar a la aldea había continuado de la misma forma. Por otra parte, Kusina con lo que había pasado no se había sentido muy bien y ya no era solo por lo que había visto en la isla, sino por lo que pasó, por herir al chico. Sabía que no fue su culpa, la criatura dentro de ella se había aprovechado de su desorden mental del momento para hacer lo que le diera la gana. Sin embargo, eso no hacía que se sintiera mejor. No, no era así de ninguna forma posible y por lo mismo pasó en su departamento más de una semana viéndose a sí misma como un monstruo. Solo había salido a hacer algunas compras y nada más. Diablos, en dado momento el chico rubio se acercó a ella y le dijo que se mantuviera lejos de ella. Se veía a sí misma como un peligro, un monstruo. Luego de pasar más de 2 semanas encerrada decidió ir con el Hokage. Habían hablado del por qué no había buscado a los sobrevivientes de su clan. Dado al hecho que estaban aliados con esta aldea era claro que por lo menos debería de asegurarse que estuvieran bien, pero dado al hecho que ella era la única Uzumaki en la aldea era de entender que el hombre no había hecho nada al respecto. El Hokage le había dicho que no tenía conocimiento de que hubieran miembros de su clan con vida, no podía creerle eso al hombre, no era algo posible a sabiendas que hace años antes de que Mito muriera, la mujer era la última Uzumaki en la aldea y de no ser porque ella había llegado a la aldea no hubiera ninguna otra. Entonces, como el hombre iba a pensar que no había más cuando ella había llegado a la aldea luego de ese incidente e incluso si no fuera así, debía de poner sus esfuerzos en saber si habían más miembros de su clan. El Hokage le había dicho que haría lo posible por encontrar algún sobreviviente. Sabía que no podía ser ignorante al hecho, ella era la prueba que por ahí debería de haber más miembros de su clan. Por tanto, decir algo diferente no era lo mejor que podría decir, de verdad. Kusina, luego de ese día había pasado el tiempo pensando en lo que le había dicho ese hombre sobre ese poder que le había mostrado. Inevitablemente cada vez que se acordaba de ese hombre y lo que le había dicho, se acordaba de lo que había visto, de su clan que fue masacrado. De la infancia que tuvo que vivir por esas personas que habían destruido el hogar de sus padres. El hogar donde debió nacer. Cada vez que ella recordaba eso ella se enojaba y mucho. Había empezado a sentir mala voluntad hacia los miembros de las aldeas que habían destruido su clan, su gente. Desde que había visto toda la muerte que llevaron a la tierra de su clan, la tierra de sus padres, la tierra de esas personas que la habían cuidado y que ella quería como si fueran sus padres. La tierra de esas personas que la habían querido como una hija a pesar de que no lo era, la tierra de esas personas que ella quería tanto y no sabía si estaban vivas. Ella sabía que ellos estaban siendo perseguidos por las mismas personas que habían atacado su aldea. En ese entonces, no sabía el motivo del por qué lo hacían. Era cierto que atacaron y destruyeron su clan, pero si ya no estaban juntos, ¿cuál era el motivo por el cual los perseguían?
No tenía la menor idea a sabiendas que el objetivo principal ya estaba hecho, pero algo le decía que era por la misma razón de la cual ese hombre le habló. No querían que estuvieran reunidos jamás, posiblemente veían en eso un peligro que no sabían cómo enfrentar. Saber tal cosa solo hizo que su odio hacia ellos empezara a crecer, odio hacia esas personas que destruyeron y más que eso a las aldeas de donde provenían esas personas que fueron a la isla de su clan, a su isla a llevar muerte. Los que hicieron que toda su infancia sea un infierno, siempre huyendo de lugar en lugar. Sabía lo que tenía que hacer y ella trataría de hacerlo, era cierto que no pensaba ir a ese lugar sin embargo. Trataría de encontrar los miembros de su clan que a sabiendas cómo fueron las cosas para ella era más que probable que estuvieran dispersos por el mundo y los protegería. Ella era la líder de su clan ahora, al menos eso debería de pensar ya que esa katana estaba con ella. Claro, tal vez eso era más por el hecho de ser una Uzumaki, pero de alguna forma pensaba en tomar esa responsabilidad así no se le había otorgado ese privilegio. Ese hombre estaba muy cerca de darle esa responsabilidad y de haberlo hecho no se negaría. Su problema no era con eso después de todo, sino estar en la isla. Entonces, como líder del clan lo haría, era su responsabilidad. Por esa razón luego de un mes en el que estuvo tratando de olvidar lo que había visto en la aldea, lo que le había hecho al chico rubio, luego de haber conseguido cuanto menos tener un poco de paz, dejar de verse como un monstruo, había decidido salir y entrenar ya que ella tenía que hacerlo. Ese hombre le había dicho que podía hacer lo mismo que él hizo. Ella había acudido al campo de entrenamiento donde acudían sus miembros de equipo y trató de hacerlo. La verdad, no era la primera vez que veía tal habilidad. No, Mito hace tiempo se lo había mostrado e incluso había tratado de entrenarla a fin de que pueda usar ese poder, pero el tiempo pasó y no fue capaz de hacerlo. El hecho que la mujer haya muerto, la haya dejado sola y muy triste no ayudó a que continuara buscando usar ese poder. No, eso fue algo que había dejado en el olvido. Ahora, sin embargo, ese hombre no solo le había mostrado el mismo poder, sino que le había dicho que el primer líder de clan creía firmemente que podría ser usado por todos ellos. Sabiendo eso, no podía dejar de lado tal cosa y en esa oportunidad pensaba poner en práctica lo que había aprendido de Mito a fin de usar ese poder. Ella lo había intentado hasta que por fin lo había logrado. Desde que Minato había regresado a la aldea se había mantenido entrenando su Fuinjutsu, había tratado de conseguir más información, pero no la había. Él había aprendido todo lo que tenía la aldea sobre eso. Él estaba bastante impaciente, necesitaba más conocimiento, necesitaba hacerse más fuerte y por lo mismo necesitaba mejorar, practicar su Fuinjutsu y lo hizo. Sin embargo, el hecho de ser algo a lo cual de cierto modo a pesar de lo importante que era no le encontraba utilidad, no mejoró mucho que se diga. Él durante todo un mes se había resistido las ganas de ir donde su amiga a preguntarle sobre eso. Hubieron momentos que casi se decidía a preguntarle sobre ese asunto, pero lo que hizo en vez de eso fue pensar en lo que había pasado. No sabía qué tan mal debió sentirse su amiga al ver los restos de su clan, pero a sabiendo de que estuvo tan mal luego para dejarse controlar por la criatura en su interior, sin duda alguna se sintió terriblemente mal. Los restos de las personas que atacaron su clan y está siendo por supuesto las que menos deberían de haberle importado. Él no podía saber eso y cómo lo haría, era huérfano, no tenía clan. No podía imaginárselo porque no era posible hacerlo, por un lado no tenía clan y por tanto encontrarse en una situación similar era algo poco probable. Por el otro lado, desde pequeño no tuvo cuanto menos una relación con los miembros de su clan. Lo sabía ya que los sentimientos que pudiera llegar a sentir al ser huérfano no podía compararse con el sentimiento de tener algo y perderlo. Si trataba de decir que podía entenderlo no sería verdad, no sería más que una burla ya que el sentimiento de pérdida solo puede ser comprendido por otra persona que haya tenido la misma pérdida y no la había tenido. Era cierto que era huérfano, pero no podía decir que tuvo una pérdida similar cuando no había estado con sus familiares, amado a los mismos. Y sí, había perdido a sus padres. Sin embargo, él no podía decir eso cuando ni siquiera podía recordarlos. Por lo que no era como si realmente había perdido algo, no había forma en que esos sentimientos pudieran ser igual. No podían ser comparados. Un mes y unas semanas después, el joven rubio había pensado mucho y había decidido ir a ver cómo estaba su amiga, ya había estado yendo a visitarla, pero ella no lo atendía, ella no estaba muy interesada en hablar con él. Esta vez. Sin embargo, no estaba pensando en irse de su casa si ella no hablaba con él. Lamentablemente, no la había encontrado y por suerte no tuvo que preocuparse por si ella estaba fuera de la aldea ya que había sentido su chakra gracias a sus habilidades como sensor.
Una vez que ya sabía dónde estaba, había acudido a ese lugar y al llegar se había encontrado con algo que jamás había visto. Había encontrado clones de su amiga con unas cadenas hechas de chakra que salían de su espalda. Él se había quedado mirando lo que hacía su amiga con mucho interés de saber cómo estaba haciendo eso. Lamentablemente, solo unos segundos después desde que había llegado los clones que habían en el lugar, desaparecieron y solo había quedado uno de ellos. Supuso que era la real. Ella se había volteado a su dirección y el rubio se había acercado y había preguntado que cómo era que estaba haciendo eso. Ella le contestó que solo era un Kekkei Genkai de su clan. El joven rubio se había sorprendido bastante al escuchar eso, no había imaginado que la chica poseía alguna habilidad hereditaria. Sin embargo, ahora sí ella lo tenía, o al menos ahora la chica mostraba tal cosa, ahora se enteraba de tal cosa y tenía bastante curiosidad por ello. Pero antes de preguntarle había pedido una disculpa por haberla llevado a ese lugar en su afán de ser más fuerte. No se había tomado un tiempo para pensar en las cosas que podrían encontrar y por ello no le pasó por la cabeza, que era muy probable que los cadáveres de los miembros de su clan se encontraran aún en la isla. Siendo sinceros, la pelirroja no se sentía bien con el hecho de ver tal cosa. Sin embargo, el chico no tenía culpa de nada con relación a ello. Cierto, sus disculpas eran por casi llevarla a ese lugar sobre su voluntad, pero sabiendo que era algo que iba a ayudarlos a todos y más a ella, que de alguna forma tenía que llevar el legado de su clan. De hecho, por esto mismo le había dicho que estaba bien, que no importaba mucho. El rubio no había quedado muy conforme con lo que ella le había dicho, era cierto lo que la chica decía. Sin embargo, todo lo que pasó fue impulsado por su idea y no lo hacía sentir bien. Sabía que no era del todo así, estaba seguro de eso. Al día siguiente, la pelirroja le había entregado todo lo que había encontrado en su aldea o lo que había logrado traer con ella, al menos en lo referente a libros y pergaminos sobre el Fuinjutsu. Era cierto que no le pertenecía a él y eso estaba claro, pero deseaba aprender algunas cosas, algunos jutsu de ese arte shinobi y por tanto, estuvo con ella para aprender sobre eso. El rubio le agradeció bastante por compartir una de las artes de su clan con él. Sabía lo poco habitual que las artes shinobi salieran de un clan y tener la oportunidad de estudiar, aprender sobre ese arte shinobi cuando no era miembro de ese clan era un honor. El rubio inmediatamente tuvo los pergaminos en su poder, reveló su contenido solo para darse cuenta de que en uno de ellos había muchos más de 200 libros y pergaminos. No sabía si había la misma cantidad en los demás pergaminos, pero estaba claro que de haber más tenía mucho por estudiar y por lo mismo, no tardó en revisarlo. Al menos leer su portada junto a la chica de pelo rojo a la vez que trataban de organizarnos a fin de tener un mucho mejor orden a la hora de empezar a leer. Al organizarlos como ya habían pensado, lo dejaron en un mejor orden y así mismo se dieron cuenta que estuvieron bastante mal al pensar que era tan pocos y es pues que al estar todos amontonados, algunos abiertos se veían menos, pero al tenerlos más organizado eran mucho más. Una vez que todos estuvieron bien, o al menos los que sacaron de ese pergamino a sabiendas que si bien podría tomar algunos, incluso llevárselos, tenía que regresarlos a la chica, se dispuso a leerlos. 2 días después, desde que había tomado prestados algunos libros de la chica, había estado leyéndolos y se dio cuenta de algo. Era cierto que la información en ellos era mucha, que había algunos que otros jutsus que podría hacer, no era mejor a lo que ya había leído. Sí, pues en ellos se explicaba cómo crear los sellos, las consecuencias, diferentes métodos, formas de hacerlo, contrasello y otras cosas. No estaba mal, pero era claro que encontrar jutsu sobre esa arte de ese clan podía ser complicado mientras estuvieran buscando de esa forma. Bueno, había algunos jutsus en los libros y si bien no era lo que esperaba, los aprendió. Se había dado cuenta que los pergaminos y libro de Fuinjutsu no eran todos de un mismo tema. Era cierto que ya supo esto y había tomado y los más parecidos, pero no por eso dejaba de ser cierto, así como el hecho que tendría que pasar a otro tema antes de siquiera profundizar un poco en eso. Con el paso de los días fue aprendiendo mucho más y así mismo al reunirse con la chica se encargaban de organizar los demás, lo que sirvió para encontrar más libros sobre el tema que antes había tomado para aprender. Al terminar de organizar todo se encontró mucho más, lo que llevó a que pusieran cada uno de los temas con por lo menos un mínimo de similitud con otro juntos y así mismo, lo pusieron en un pergamino el cual marcaron para identificarlo más rápido al momento de tomar uno u otro tema para estudiar. Por otra parte, se dieron cuenta que la menor parte de los libros y pergaminos eran Fuinjutsu de espacio-tiempo, libros y pergaminos de supresión de chakra, algunos otros libros y pergaminos sin duda muy avanzados de los cuales apenas había 1, 2 libros o pergaminos en dado caso. Barrera y libros de cómo hacer que el sello de barrera y los de supresión de chakra se puedan unir para formar un nuevo Fuinjutsu.
Este último solo era 2 libros de todo lo que ella había traído, dado a que la menor cantidad de información sobre el Fuinjutsu se encontraban en los temas de espacio-tiempo, había decidido escoger esos para aprenderlos en último lugar. Luego de haber decidido hacer eso, continuó su aprendizaje en el mismo tema y una vez que terminó con ese, continuó con otro. Lamentablemente, eso resultó ser un problema para él, ya que a pesar de que era cierto que la mayor cantidad de libros y pergaminos que había tomado para aprender, si bien no era nada del otro mundo, sí era algo difícil para el nivel de Fuinjutsu básico que tenía. Además, los libros no continuaban donde se terminaba en anterior, lo que hacía que no entendiera demasiado al no seguir en el mismo hilo de lo que explicaban para llevar a cabo un determinado sello. Dado a eso, a pesar de que ya de por sí era difícil para él aprenderlo ya que era muy avanzado, tenía que intentar aprenderlo a pesar de que faltaban tomos de los libros. Por eso él había dejado el aprendizaje a un lado para lograr encontrar una forma de superar ese obstáculo que había encontrado, el cual era bastante grande. 3 semanas después, aunque si bien no había detenido su aprendizaje, lo cierto es que había estado pensando en cómo superar ese obstáculo. Lo mejor que se le ocurrió era tratar de comprender lo más posible de esa parte del Fuinjutsu y practicar hasta aprender los jutsus. Claro, era algo que debería de hacer, pero esta vez debía de comprometerse en serio y asimismo, volver a lo básico y con ello intentar hacer algunos sellos siguiendo las indicaciones. Gracias al hecho de haber hecho esto, había logrado hacer sellos fáciles según las indicaciones dadas y asimismo fue avanzando más y más. Dado al hecho que había leído todo y aprendido todo de esos libros, fue capaz de avanzar más rápido, y es que solo tuvo que revisar algunas cosas cuando estaba un poco perdido en su estudio de Fuinjutsu. 4 meses después. Desde que junto a Kusina se había puesto a organizar y aprender de los pergaminos y libros de Fuinjutsu, había aprendido bastante y más lo hizo él. Puesto que la pelirroja no estaba del todo involucrada en eso, ella estaba haciendo otras cosas y la verdad, no lo vio como algo mal. Aunque muchas veces le hubiera gustado que estuviera aprendiendo también para que lo ayudara. Sabía que ella, al ser miembro del clan que utilizaba tales artes shinobis, debería de aprender considerablemente bien y más rápido que él. Entonces, si ella estuviera estudiando también en sus momentos de bloqueo, podría ayudarlo bastante. A pesar de que el rubio había estudiado anteriormente mucha teoría sobre el Fuinjutsu y sin duda había aprendido mucho, lo cierto era que el Fuinjutsu era muy complejo y sabiendo lo que podría pasar de hacerlos mal, sin duda alguna era mejor volver sobre sus pasos cuando se sintiera perdido. El hecho de que también había recibido instrucciones y aprendido a realizar sellos de su sensei no evitaba tal cosa, dado al hecho de estar de cierta forma creando sus propios sellos en ese momento. Al principio, tanto por el hecho de haber comenzado a leer y aprender de esos libros y pergaminos que su amiga había traído, no había tenido mucho avance en aprender. Sin embargo, al hacer las cosas de esa forma fue mejorando más y más rápido. Lo que estaba escrito en esos pergaminos, en los pergaminos de la biblioteca, con su avance fueron volviéndose mucho más interesante, pues el hecho que en ellos pudiera encontrarse cómo realizar los sellos, las indicaciones, ejemplos y bastante cosas que le daba la oportunidad de poder entender cosas que antes, en su afán de aprender jutsu sobre ese arte shinobi, dejó a un lado en vez de aprender a crear los sellos más que cualquier otra cosa. Esto era algo que entendía y de esa forma crearlos, entenderlo era más fácil. Ahora, pues habiendo comprendido eso y al estar practicando, no solo logró avanzar muy rápido, sino que crear sellos combinados, y con ello estaba seguro que en el momento que le volviera a poner las manos encima a esos libros y pergaminos que no había logrado comprender antes, iban a entrar en su cabeza. Eso lo llevó a pensar que una vez que termine con estos que estaba estudiando y practicando en ese momento, todo lo que ahora estaba en sus manos sobre el conocimiento que tenía en este momento a su disposición, iba a aprender todo. No podía decir que iba a ser fácil, pero era claro que iba a aprenderlo. Antes el conocimiento que había tenido era insuficiente para llegar a entender ese tema del arte del Fuinjutsu. Él anteriormente había pensado que él podría entenderlo rápido por lo listo que era, pensó que podía llegar a comprenderlo y en algunos días iba a estar utilizando ese arte shinobi, pero no lo había hecho. Lo que casi lo frustraba, no podía entender cómo era que las cosas estaban resultando tan difíciles para él. Le tomó mucho tiempo para darse cuenta que estuvo muy mal en pensar de esa forma errada y ahora estaba aprendiendo, si bien desde lo básico, muy rápido como pensó que sería. Era cierto que ya que no tenía todos los temas que faltaban de esa área del arte del Fuinjutsu, podía volverse muy complicado al momento de aprenderlo y practicarlo. Sin embargo, se estaba asegurando de contar con suficiente conocimiento sobre los sellos. Se estaba asegurando de construir una muy buena base combinando todos los sellos posibles mientras practicaba a fin de conseguir su objetivo, y no solo esto.
sino que lo estaba disfrutando tanto que él mismo fue capaz de poner de su parte para intentar cosas nuevas o al menos que en esos libros de conocimientos básicos del Fuinjutsu no se mencionaban. Se estaba asegurando que al encarar esos tomos que le faltaban y no podía estudiar no fueran algo que se interpusiera en su aprendizaje sobre esos temas. El mismo que él había estado tratando de aprender tenía que ser inscrito en su cerebro cuando lo tuviera en sus manos nuevamente. No sabía cuántos temas estaban por detrás de ese o cuántos más faltaban y si bien sabía que iba a estar limitado en su conocimiento y aprendizaje sobre esos temas, el conocimiento que iba a tener con esos iba a dar la posibilidad de poder aprender bastante y asimismo crear los sellos que deseara. Sí, se estaba dando cuenta de eso según avanzaba en los sellos que estudiaba, que practicaba. Sin embargo, algo le decía que eran mucho. A pesar de eso, negar la realidad no le haría bien y por tanto tenía en mente que había mucha información que no tenía en este momento. Por suerte su sensei, que había estado lejos de la aldea en una misión, había llegado solo 3 meses después de que Kusina le había entregado lo que había conseguido. Estaba seguro que el hombre le gustaría echarle un vistazo a los sellos. Y no se equivocó, el rubio fue asaltado por el hombre de pelo blanco que le preguntó al respecto del hecho de leer los libros. A sabiendas de que el hombre era capaz de crear sus propios sellos, no pensó en decirle nada al respecto, pero no por eso dejó de decirle que le comentara sobre lo que aprendía. No fue un problema para el hombre, podía comentarle. Sin embargo, el chico tendría que esperar y después, que así conocía bastante de sellos, estaba lejos de ser un Uzumaki y por tanto, desconocía demasiado. Claro, no pensaba que un Uzumaki nacía con esa información en la cabeza, pero al menos los Uzumaki de hace años sí conocían por mucho más que él. Por tanto, tenía que tomarse su tiempo para entender las cosas. Lastimosamente, no le sirvió de nada, al menos en ese día. Luego de un tiempo y más después del tener el control que deseaba con sus cadenas de chakra, la pelirroja se acercó al chico rubio y a su sensei a fin de aprender las artes de su clan. Por eso había acudido a donde Minato. Bueno, tampoco era como que tenía que ir del otro lado de la aldea. No, prácticamente entrenaban juntos de no ser por el hecho que cada uno hacía sus cosas. Dado a que de cierto modo no se había interesado en aprender las artes de su clan, le pidió al chico rubio indicaciones sobre ello. Minato no entendía por qué le había dicho eso, pero no intentó decir nada. Por lo que sabía, ella solo estaba practicando lo que se le había enseñado hace años. Por lo tanto, era de esperar que la chica le preguntara al respecto cuando era quien más se había interesado por las artes de su clan y por lo mismo, solo le contó a la chica lo que había hecho. Un año después, las cosas habían vuelto a ponerse peligrosas en las aldeas Shinobis. El rubio había comenzado a pensar que este mundo nunca dejaría de estar en un derramamiento de sangre constante, en guerras constantes, y se había propuesto acabar con esos conflictos que siempre parecían estar en las aldeas y con las guerras que surgen por los conflictos. Él, desde que se había dado cuenta de lo difícil que sería aprender de seguir por ese camino en su intento de aprender Fuinjutsu, cosa que cambió y así se fue haciendo mucho mejor en eso hasta el punto de notar, o al menos, no encontrar un verdadero camino sin salida para continuar aprendiendo. Con tan poco conocimiento como los que él tenía sería tremendamente difícil. Él había decidido dejar de pensar tanto en toda la información que no tenía. Esa información que le faltaba para comprender ese tema en su totalidad fue dejado a un lado y aprendió lo que tenía. Él había decidido solo intentar comprender lo que tenía y eso mismo había hecho. Era imposible de negar que la información que la chica había traído era bastante y así le gustaría no iba a ser capaz de poder estudiar todo eso en un solo año. Bueno, en realidad sí había una forma para poder hacerlo, pero no era como que había prisa. No, no era así y se lo tomó con calma, por lo que no fue capaz de terminar con todos ellos. Bueno, tampoco era algo necesario. Era más importante poder aprender correctamente y eso era algo que estaba haciendo. Por lo mismo había conseguido aprender bastante bien varios temas. Luego de que su sensei le había enseñado todo lo que sabía y había llegado casi a la conclusión de que todo lo que le enseñó no sirvió de nada, se había concentrado en solo dedicarse a comprender las cosas como se debían de hacer y practicar más que nada. Una vez que vio a su amiga usando los clones de sombras para avanzar más rápido en su entrenamiento, él había hecho lo mismo. Antes no pensó en ello como algo a hacer, pero leer, practicar todo lo que decían esos libros de la biblioteca no era algo fácil de ninguna forma posible. Dado a esto, él había llegado a comprender, y más que eso, de practicar y practicar uniendo diferentes sellos. Algunos de los intentos no fueron buenos, pero los mejoraba al comprender el fallo de los mismos y así logró avanzar muy rápido. Le había costado 4 meses poder completar ese recorrido en la biblioteca y así estar preparado para enfrentar los libros que la pelirroja había traído,
pero valió la pena. Sabía que a partir de ese momento sería más fácil. La pelirroja por su parte, a sabiendas de cómo tratar ese asunto gracias al chico rubio, no se tomó las cosas con mucha calma. No, estaba interesada en llevarlo más dignamente el nombre de su clan y por lo mismo utilizó sus recursos para poder aprender ese arte shinobi tan rápido como le fuera posible. Los de la biblioteca fue algo con lo que lidió en menos de un mes, así como sus respectivas prácticas gracias a los tantos clones que podía hacer con todo el chakra que tenía. Gracias a los clones de sombras fue capaz de hacer lo mismo con los que había traído, al igual como el chico rubio, solo que ella, si bien le costó bastante tiempo dado al hecho que se le hacía pesado y habían días en los cuales no entrenaba, pudo comprender y aprender todo lo que estaba en esos libros escritos. El sensei de Minato por su parte solo pudo aprender un poco más sobre eso. El hombre había decidido no involucrarse demasiado en ese asunto. Era cierto que era algo interesante y con las cosas como estaban en las naciones elementales podría ser una ventaja tremenda en contra de sus enemigos, pero pensaba que era mucho trabajo y mejor se tomó un descanso mientras podía. El hombre solo compartió con ellos y nada más. Los dos jóvenes le habían preguntado en varias ocasiones por qué no intentaba aprender más, él solo le había dicho que no. El hombre no había dado razón. Un año más tarde, el rubio había logrado comprender el tema que se había propuesto, así como uno más, no era mucho, él lo sabía. Habían muchas cosas las cuales desconocía totalmente, pero era claro que había aprendido bastante sobre esos temas. Cosa que lo hacía sentir bastante bien consigo mismo y más donde se recordaba de cómo se le había llamado en la academia. Pues había sido el más inteligente de la academia y debido a eso él había sido proclamado como un genio. No como otros que habían aparecido antes que él. No. Lo rápido que podía aprender las cosas había llevado a que esto se elevara mucho más y así se le llamó como un ninja que solo nace cada 100 años. Cuando se acordaba de eso y más en los momentos donde estuvo estudiando tan mal un arte ninja que desde ya era complicada, llegó a ver eso como algo ridículo, bastante tonto, y esto solo había empeorado cuando Kusina podía aprender eso tan rápido. Sin embargo, las cosas cambiaron y si bien no fue capaz de aprender todos los libros al igual que la pelirroja como le dijo que lo había hecho al comprender todos los libros y pergaminos de los cuales no eran pocos. Así era cierto que usó clones no le cabía en la cabeza cómo eso era posible si ella no ponía atención en la academia y aún así pudo comprender. De nuevo, había usado clones, pero hasta donde sabía ellos deberían de ser exactamente igual al original. El rubio había tratado de comprender cómo siquiera eso era posible, luego de haberlo pensado por un tiempo había llegado a pensar que se debía a sus genes Uzumaki, pero eso no tenía mucho sentido ya que sabía que los genes solo hacían que las personas u otros individuos tuvieran rasgos característicos. Una prueba que había tenido era el clan Yuga, que todos tenían los ojos de color blanco, el Uchiha que tenía el Sharingan e incluso el mismo clan del que ella era parte que tenía el color de cabello rojo. Él había descartado que ese sea el hecho de no ser porque había recordado que el hecho de que unos de los padres o ambos había desarrollado cierta facilidad para comprender las cosas y eso era un rasgo hereditario. Eso podía heredarse por su genética, eso podía explicar por qué ella había podido aprender esos temas los cuales estaban aún más incompletos que los que él había escogido. De eso tenía que tratarse ya que esas eran las artes en que se especializaba su clan y por esa razón en cierta forma debería de ser más fácil aprenderlos para ellos. No debería de ser tan sorprendente para él, pero lo era. Después de todo él no había pensado que ella podría aprenderlos y no esto en sí, sino hacerlo rápido. Sin embargo, se había equivocado, ella lo había aprendido después de todo era las artes de su clan y él no lo era, por lo que, la dificultad que tenía ese tema era aún más para él. El rubio cuando había llegado a esa conclusión le había pedido que si podía aprender el tema que él estaba estudiando con el fin de que más tarde cuando ella los aprendiera pudiera explicarle mejor cómo iba todo. Lamentablemente para él ella se había negado o bien, dado al hecho que tenía sus propias cosas que hacer, misiones más específicamente iba a ser algo muy complicado y él mismo lo sabía. Era cierto que habían estado reuniéndose para entrenar, pero eso era cada cierto tiempo. Cuando ella le había dicho eso él había recordado la razón del por qué ella había tomado los temas que de los cuales había poca información. Él estaba solo, fue un poco desconcertante ya que sabía que le tomó años comprender todo eso, pero él no se daría por vencido aún. Él había hecho más clones de los que al principio había estado usando, pero luego empezó a usarlo y puesto que tenían diferentes cantidades de chakra no fue capaz de acercarse a los ridículos números de la mujer. Solo había hecho 100 clones ya que sabía que no habría nadie que lo ayudara. Bueno, en realidad lo había solo que esa persona no le interesaba estudiar mucho amén del hecho que posiblemente al avanzar más tendría que dedicarle más tiempo.
Desde que había hecho más clones él había empezado a comprender más de ese tema. Unos meses después, ya habiendo practicado bastante, pensó en desarrollar un jutsu sobre ese apartado del Fuinjutsu el cual estaba estudiando. Él había fallado mucho. No obstante, había conseguido realizar algunos de los jutsus más fáciles que habían y empezó a comprender más sobre ese tema. Por otra parte, se le había dicho que pronto se le iba a asignar un equipo Hnin. El Hokage se lo había dicho y que lo más probable era que sea para el año siguiente. No estaba demasiado lejos para cuando se le dijo que iban a tomar su primer equipo Hnin. El rubio no había deseado eso ya que tenía mucho que aprender todavía, eso le quitaría tiempo que deseaba invertir en continuar aprendiendo Fuinjutsu y más en ese momento donde las cosas estaban tan tensas. Una vez que se había enterado de la responsabilidad que caería sobre sus manos el próximo año, había querido ampliar el número de clones que podía hacer y así poder terminar su entrenamiento en ese arte shinobi. Sabía que era la mejor forma de aprender más rápido. No obstante, el cansancio que suponía hacer demasiado era mucho y aumentarlo no sería una buena idea. Eso sin contar la oleada de conocimientos que iban hacia él. Él no era su amiga pelirroja, ella podía hacer tantos como quisiera gracias a la gran cantidad de chakra que ella tenía, pero ¿qué otra cosa él podía hacer? Sabía que no tenía mucho tiempo hasta que las responsabilidades que tendría que llevar llegaran hasta él. Sabía que con los 100 clones que estaba haciendo se acumulaba mucha información y el cansancio, sabía que el tiempo de la duración de los clones se verían afectados. Él no sabía qué tanto ya que hasta ahora la cantidad que había hecho habían durado un día entero antes de desaparecer. Él tendría que averiguarlo, había hecho 200 clones. Había sido como lo había pensado, la duración de los clones se vio afectada con los 200 clones, la cantidad de horas que podían estar los clones antes de desaparecer se había reducido en 5 horas, pero estaba bien. Antes de que se cumplieran el tiempo los separaba en grupos de 20 clones cada uno para que desaparecieran mientras que la información que tenían iba a otro clon que se encargaba de procesar la información. Esto también había servido para dejar descansar al clon haciendo que éste tardara un poco más en desaparecer. Un año más tarde. Otra vez las cosas habían vuelto a empeorar, era más que evidente que esta vez no había vuelta atrás, la guerra estaba bastante cerca y su sensei lo había dejado nuevamente solo. El hombre tuvo que ir a defender la aldea de los enemigos que intentaran entrar a sus fronteras. Sabía que los conocimientos del hombre no le servían de mucho, además el hombre también se había negado a aprender junto a él. El rubio le hubiera gustado que el hombre hubiera tratado de aprender junto a él, estaba seguro de que hubiera sido más fácil. Ya que sabía que las personas dejan pasar algunas cosas por alto y si había más personas aprendiendo podrían descubrir eso que uno solo no había podido descubrir. Sabía que se hubiera hecho más fácil si hubiera tenido un compañero que estuviera aprendiendo también. La implementación de más clones para su entrenamiento había resultado bastante bien. Gracias a esto él había podido progresar bastante. Ya era capaz de hacer los jutsus sin tener que escribir. Eso había sido un dolor para él ya que como era de esperarse la información que se necesitaba para hacerlos solo con sellos de manos no estaba presente. Él tuvo que poner parte de su conocimiento en jutsus. Sin embargo, no habían servido del todo. Aún así, lo inteligente que era no era solo para adorno y tenía sus clones, gracias a sus clones él había llegado a realizar exitosamente los jutsu, aunque él al principio no tuvo forma de que él hiciera los jutsus respectivos con sellos de manos. Él había tratado de hacerlos más fáciles solo con sellos de manos y luego de mucha práctica de sus clones lo había conseguido. Él había hecho cada uno de los jutsus hasta llegar a los jutsus que eran propios de esta forma de realizar los jutsus de sellado del tema que estaba estudiando. Una vez que había llegado ahí no había podido continuar realizándolos, aunque había practicado mucho los jutsu más fáciles, pero luego de práctica de sus clones lo había conseguido, no todos lo que habían, pero los más fáciles que habían. Aunque eso no era un problema, solo necesitaba tiempo y él los haría. Su amiga pelirroja había ayudado un poco al rubio y se lo había agradecido mucho durante el tiempo que ambos habían estado juntos. Los sentimientos de la pelirroja se hacían más grandes hacia el chico rubio, se había enamorado del rubio desde que él la había rescatado o más bien, se había sentido muy bien con el chico desde que el niño pensó en presentarse a ella y mostrarle su sueño. Él se había vuelto su héroe, en un principio creyó que él era afeminado por sus delicados rasgos así no dejara del todo su sexo. Sin embargo, se había equivocado, no lo era, se había dado cuenta que él era un tipo de hombre del que era casi imposible que una mujer no se enamorara. Luego de que él la había rescatado ella había empezado a fijarse más en el rubio y había notado que todas las niñas de su clase e incluso las que no lo eran estaban interesadas en él.
Ella se había preguntado si era así desde antes que ella haya empezado a ir a la academia. Ella había llegado a verlo antes de que la rescatara, por alguna extraña razón siempre estaba mirándola y también parecía perseguirla ya que varias veces los niños de la academia la molestaban y ella siempre los encaraba y siempre lo veía a lo lejos. Eso siempre la había enfurecido más, nunca le prestaba atención a ese niño. Luego de ese día donde ese mismo niño que creía afeminado, que creía que siempre estaba allá observándola de lejos, el mismo que ella pensaba que estaba con los niños que la molestaban y no se acercaba a ella porque era un cobarde. Ese día en que ese niño la salvó, ese día ella decidió dejar de odiar su cabello que tanto odiaba. Solo porque a ese niño rubio que ella creía afeminado y cobarde le había gustado su cabello, ella había cambiado su forma de ver su cabello. Ella había dejado de odiarlo ese día gracias a él y desde ese día se había lo valiente, capaz, inteligente del niño la había atraído. Ella no se lo había dicho, recordaba cada día lo que le había dicho esa noche y cada vez que veía a las demás niñas que se fijaban en él se molestaba con ellas, pero no podía hacer nada. A pesar de que había quedado claro esa noche que no era un cobarde ni era afeminado, ella no entendía por qué todas las niñas de la academia estaban interesadas por él. Bueno, eran muy jóvenes y no podía decir lo mismo cuando ya era más grande. Ella cada vez que veía lo indiferente que era hacia ella se preguntaba por qué no les hacía caso. Y cada vez que lo hacían se acordaba de lo que le había dicho. Ella no era tonta, pero tampoco era tan crédula. No solo porque sabía lo que él había dicho le diría que ella estaba enamorada de él. Aunque no era tanto eso sino que tenía miedo de lo que él pudiera decir. Un sí, un no. Ella tenía miedo de decirle y que él no la aceptara. Diablos, luego de haberlo casi matado pensar en la sola posibilidad era complicado. Sabía que había muchas a quienes le interesaba el chico y muy seguramente lo quería como novio y si ella lo quería tenía que decirle antes de que otra lo hiciera, pero no lo hizo debido a que el rubio no le hacía caso más que a ella. Eso le había dado cierta confianza en que no le haría caso a ninguna de ellas. Eso también la había hecho tener cierto poder de pertenencia sobre él, pues ellos siempre luego de ese día habían pasado mucho tiempo juntos y aunque no eran pareja lo parecían por lo cerca que estaban uno del otro, eso a su vez alejaba a las demás niñas de él. Así había pasado el tiempo, tiempo que había pasado enamorada del rubio. Por otra parte, el rubio había sentido lo mismo por la pelirroja incluso desde antes de ese día. Él siempre se había mantenido a la distancia pues le tenía cierto miedo. Sabía que la pelirroja era fuerte y no quería ser quien hiciera enojar a la pelirroja. No, no quería ser quien desatara tanta ira como la que ella llevaba dentro. Por eso se mantenía lejos de ella mientras trataba de protegerla a la distancia, no le había dicho nada a la pelirroja por las mismas razones que ella. Él tenía miedo de que ella lo rechazara, había visto que ella lo miraba con la misma mirada que él tenía. No obstante, no estaba seguro de decirle. Sabía que ella podría decirle que no y no quería oír eso, desde que la vio por primera vez no sabía qué iba a hacer de su vida si ella no estaba. Eso era algo extraño ya que a pesar de que siempre había estado rodeado de chicas no había sentido nada igual antes. Y solo ella pareció y no quería tenerla lejos de él. El tiempo había ido muy rápido con su amiga pelirroja ayudándolo a aprender las artes de su clan y también se había divertido mucho como siempre. Hasta que el día se le había asignado un equipo de Genin. Los Genins que le tocaron a Kusina fue Yugao Uzuki, Ayate Gekko y Itsuko Tashiro. Los de Minato fueron Kakashi Akake, Obito Uchiha y Rin Nohara. 2 años más tarde. Durante los 2 años pasado la guerra que se había estado dando de forma controlada entre las demás aldeas se había mantenido y aumentado en intensidad. Desde que se le había asignado los 3 Genin a Minato se había dado cuenta que estaba en lo correcto cuando decía que entrenar un equipo Genin cuando él mismo estaba entrenando iba a resultar bastante difícil. Él no se había equivocado, los Genins de su equipo resultaron ser unos de los más sobresalientes en la academia. Bueno, por lo menos 2 de ellos ya que uno de ellos había resultado ser un Genin con pocas habilidades. Ese Genin era un Uchiha y él mismo era una deshonra dentro de su clan por ser tan patético. Otro de los Genins era Kakashi. Un Genin bastante inteligente. Él había llegado a compararlo con él en inteligencia y lo creía su igual en ese aspecto. En el apartado de trabajo en equipo no, pues su alumno estaba dispuesto a trabajar en equipo con sus compañeros de equipo e incluso con él mismo. Por esas razones él y Obito siempre habían estado en desacuerdo y el hecho de que Obito tenía sentimiento hacia su compañera de equipo la cual no le hacía caso solo fue para empeorar las cosas. Eso a menudo generaba peleas entre los 2 Genin.
Debido a que el rubio había tenido que tratar de hacer que ellos pudieran trabajar en equipo, había invertido mucho tiempo en eso y no tenía mucho tiempo para continuar sus estudios en el arte del Fuinjutsu. Él pudo haber dejado que el niño solo siga con sus creencias de que el trabajo en equipo solo era una molestia. No obstante, él no podía, los ninjas de su aldea siempre se habían destacado por el trabajo en equipo que hacían y no podía dejar que Jnin siga con esa actitud hacia sus compañeros. Había intentado hacer que el joven cambiara de opinión. Sin embargo, el joven solo lo ignoraba y aunque decía que lo intentaría no parecía dar un paso. Por ello, la esperanza de que lo haría no había pasado a un lado. Pues la muerte de su padre había resultado ser un golpe demasiado duro para el joven. En el expediente del joven decía que desde ese día el joven no había sido el mismo, por consiguiente eso había afectado en el cambio que tuvo sobre el trabajo en equipo. A medida que el tiempo pasaba y el trato que le prestaba al joven para que pudiera realizar las misiones con su equipo parecía tener poco efecto en el joven. Él había comenzado a pensar que la única forma en que el joven iba a dejar ese pensar atrás sería cuando fuera demasiado tarde, y él no quería eso, ya que al pasar el tiempo se había llegado a encariñarse con los jóvenes y más, con el joven que odiaba el trabajo en equipo, pues ellos eran bastante parecidos. Al menos en todo lo demás, dejando el pésimo trabajo en equipo que él hacía, había llegado a considerarlo como un hijo que no había tenido, además de que era su alumno favorito de los tres. Eso había sido notado por los otros integrantes de su equipo, aunque eso no incitó a una pelea por parte de uno, sí lo había sido para Obito, y desde ese día el joven Uchiha había encontrado otra forma para pelearse con Kakashi por cualquier cosa. Lo único bueno que Minato vio de esto fue que debido a las peleas constantes que Obito tenía con Kakashi, las habilidades del joven Uchiha aumentaban más rápido de lo cual había llegado a imaginar. De haber sido diferente, le ponía punto y final de un modo o de otro, pero ya que eso no le traía problemas al equipo, dejó que siguiera pasando. Por otra parte, que eso le trajera problemas a un equipo que ya de por sí era pésimo en trabajo en equipo no iba a ser bueno de ninguna forma. Sabía que si Kakashi dejaba de pensar que el trabajo en equipo era una pérdida de tiempo, sería el mejor de la aldea, pero que él dejara esos pensamientos atrás estaban lejos de pasar. Él había llegado a pensar que era su culpa que ellos sean tan disfuncionales en base a su trabajo en equipo, pues a pesar de que pasaba mucho tiempo con su equipo, no le enseñaba nada a su alumno Obito. Claro, no era que lo hacía con Kakashi tampoco, y esto más por el hecho de darle un entrenamiento personalizado y totalmente diferente a fin de hacerlo crecer en sus habilidades rápidamente, aprovechando sus capacidades. Pero si entrenaba al chico pelinegro podría llamar la atención de su otro alumno y podía unirse a ellos, lo que llevaría a que se unieran más. Pero no fue algo que hizo, y eso, el hecho de tener cierto favoritismo por Kakashi, eso hacía que de cierta forma provocara parte de las peleas. Sí, pues Obito quería demostrar sus habilidades, que era fuerte, que podía vencer a su compañero, que era mejor que él. Kakashi por su parte, se veía superior a él en inteligencia y habilidades. Estaba seguro que una de las razones de que él siempre esté peleando con Kakashi era para medir sus habilidades con él. Sabía que como sensei no debía de tener favoritismo. Sin embargo, se le había hecho imposible no hacerlo, ya que el joven se parecía mucho a él. Por otra parte, el entrenamiento de Fuinjutsu en el que estaba trabajando había tenido un gran avance. Gracias a Kushina y a sus propios esfuerzos, había llegado a comprender, a realizar diferentes sellos prácticos. Poco a poco, pero seguro estaba cumpliendo su objetivo, y ya para ese entonces, a sabiendas de sus responsabilidades, tenía poco menos de la mitad de los cientos de libros leídos y pergaminos. Él estaba seguro de que si seguía así con la ayuda de Kushina lograría aprenderlos todos, o al menos esos de los cuales tenía una cantidad de información indicada para aprender algo. A pesar de que él había estado entrenando con Kushina y la ayuda que tenía era mucha, pero no entendía por qué resultaba ser tan complicado. Era cierto que conocía los tantos libros faltantes y por tanto era de esperar. Sin embargo, ahora que tenía menos tiempo sentía más necesario aprender rápido. Por otra parte, también había empezado a aprender sellos de espacio-tiempo, y estos eran bastante complicados. De no haber aprendido y más que todo, practicado correctamente todo lo de la biblioteca, estaba claro que no iba a poder avanzar en este tema. Sin embargo, lo había hecho, y ahora, si bien era complicado, era imposible negar que era más fácil de entender. Eso sí, había ocasiones en que se preguntaba, ¿cómo era posible que sea tan difícil? Ya sabía que un jutsu de invocación era un jutsu de espacio-tiempo. Sí, ya que el jutsu de invocación permite al invocador traer una criatura de otro mundo, ubicación totalmente alejada del lugar donde se encontraba, de otra aldea ninja.
de otra dimensión o de donde sea que esa criatura se encuentra y por consiguiente tenía que ser una forma de teletransportación, de espacio-tiempo. Lo sabía, por eso no entendía por qué era tan difícil realizar los jutsus, ya que podía invocar y no le costaba tanto esfuerzo. Sabía que era algo muy diferente crear sellos que usarlos, pero eso no hacía mucho para evitar pensar en lo difícil que era. Sabía que había una diferencia. No obstante, él creía que la explicación no solo se encontraba solo en que eran diferentes jutsus. No, ya que eran similares, por esa razón había ido a la biblioteca, tenía que encontrar algo que le aclarara esa duda que él tenía. No importaba si lo encontraba en la parte del Fuinjutsu o en cualquier otra área de la biblioteca. El rubio, luego de que había estado por un tiempo buscando la información que necesitaba sobre una parte que, a pesar de estar estudiando un tema de Fuinjutsu de espacio-tiempo, no tenía. Sabía que existía, de eso no tenía duda, pero no en la aldea, y estaba seguro de que Kusina no volvería a ese lugar. Además, él no quería que ella volviera a estar en un estado similar al cual ella salió de ese lugar. Luego de una larga búsqueda en la biblioteca, él había logrado conseguir lo que quería y había entendido lo que no había conseguido entender antes. Fin 7.